Bienvenidos, esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy nos sumergiremos en la temática tan contemporánea y crucial como el impacto del uso de los móviles en niños, adolescentes y personas mayores. Hoy estoy hablando con Jordi Camós, que es un experto cuyo trabajo se centra en la repercusión que tienen las pantallas en las generaciones más jóvenes. Tú, Jordi, llevas muchos años, ¿no?, ya dando esta conferencia. Sí, llevo bastantes años dando diferentes conferencias. Yo creo que la conferencia se va adaptando, ¿vale? Dando conferencias alrededor de la tecnología, del buen uso, etcétera, etcétera. Y desde los últimos años que estoy dando esta conferencia que se llama La otra cara de las pantallas, en la cual muestro la parte de cómo, ¿vale?, las empresas pues crean estos productos para que sean ciertamente adictivos. ¿Dónde la das esta conferencia normalmente? Pues mira, la doy en escuelas, institutos o incluso en empresas. Hay empresas, por ejemplo, que pues en programas de, por ejemplo, recursos humanos que se preocupan los padres y madres, ¿no?, que tienen empleados que son padres y madres y quieren pues conocer ciertas temáticas y demás, pues a veces la piden. Vale. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué ves cuando terminas la conferencia? ¿Ves algún cambio? ¿Hay alguna... de golpe la gente pone una cara distinta? Bueno, sí ponen la cara distinta y sí que he tenido, por suerte, muy buena respuesta, ¿no?, de los asistentes, tanto jóvenes, porque a veces lo doy a los propios jóvenes, como a adultos, ¿no?, como padres y madres. Y yo creo que algo que me han dicho alguna vez y es muy bonito, que es... gracias por enseñarnos cómo son estas cosas por dentro, ¿no? Porque mi intención era esa. Es decir, yo soy muy defensor de la tecnología, ¿eh? De hecho, me dedico al mundo del marketing y creo que la tecnología es ni muy buena ni mala, ¿no? ¿Vale? De hecho, creo que es más bien buena que mala, ¿vale? Es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta muy poderosa, ¿no? Sí. Claro. Pero sí que es verdad que cuando acabas ves caras de es que no, o sea, ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mi hijo, mi hija le pasa esto? ¿O por qué a mis padres le pasa esto? Porque sí, a veces cuando vas a los jóvenes también te lo dicen, oye, que esto se centra mucho en nosotros, pero que en casa también mis padres no. Una frase que se repite mucho, que es... Bueno, sí. Mi padre me dice que está trabajando y sé que no está trabajando. Claro. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que a ti te llevó a meterte en este mundo, ¿no? Vale. No sé cuál es. Vale, mira, yo soy, a día de hoy, mucha gente cuando trabajo con ella soy un rara avis. A mí me dio cuando... ¿Eres un qué? Un rara avis. Un rara avis es alguien que es como, oye, pues es muy difícil colocarte, ¿no? La gente normalmente tiene siempre eso, oye, pues tú haces esto, haces lo otro, ¿no? Igual que yo, ¿eh? Exacto. O sea, no. Entonces, yo creo que en este sector hay mucho rara avis. Y entonces yo descubrí el tema de la programación a finales de los 90, ¿vale? Principios, cuando aparecía Internet por los hogares, y eso me fascinó un poco. Y empecé el tema de programación, a programar, ¿vale? Y bueno, es un mundo muy curioso porque no ejecutas un trozo de código y pasan cosas, ¿no? Y entonces quieres que pase otra cosa, pues haces otro código. Bueno, pero bueno, eso poco a poco me llevó a ir conociendo todo el mundo de Internet, de las páginas web. Me fascinaba el hecho de poder consultar información, etcétera, etcétera. Y como, pues... Early Days, estás hablando de esto de los 90. De los 90 y pico, sí. Bueno, es que uno tiene 47 palos. A partir de cierta edad, todo hace 20 años. Ya recordamos. Ya. Todo hace 20 Dejamos años. de ser jóvenes cuando empezamos a recordar cosas muy tal. Y entonces, en la aparición de Internet me pareció fascinante. ¿Vale? Me pareció fascinante porque en ese momento era como, wow, puedo consultar cualquier tipo de información. Se creaban un mogollón de páginas web, miles y miles de páginas web, tanto personales como sobre todo de empresas. Y me dediqué a este sector de casualidad. Es decir, yo estudié diseño industrial y bueno, el profesor me decía siempre, oye, muy bien el gráfico, muy bien compensado todo, etcétera, etcétera, pero esto a nivel industrial esto no va a funcionar, ¿no? Y el gráfico más programación te lleva al mundo de las páginas web y conoces ese mundo, poco a poco las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco para... Y hay un momento que me doy cuenta que esto de las redes sociales, esto es muy potente. ¿Vale? Es decir, te das cuenta de que el Internet que había conocido yo de sentarte delante del ordenador, buscar una información, tener ese mente, de golpe es algo de una explosión, ¿no? De empezar a saber lo que hace todo el mundo, empezar a conocer. ¿Esto más o menos de qué año estás hablando? Estamos hablando del año 2004. Yo cuando o sea, también las primeras al inicio de MySpace. Facebook, al inicio de Facebook. Facebook me lo presentó una chica que era de Suecia y estábamos en una empresa donde la chica me dijo, ¿no conoces Facebook? Facebook no conozco y tal. Ah, pues que te invito. Y digo, wow. Entonces, nada,
empecé y tal, y me pareció curioso porque era como, bueno, ver lo que hacía un amigo, ¿no? A distancia, es decir, el hecho de que lo mismo una página web, pero lo que hacía un amigo, ¿no? En ese momento, o sea, es que interesante, ¿no? El hecho que te estoy hablando de que ni imagen era texto. Y bueno, la vida te lleva pues a que te interesa el tema y que te usa. Y poco a poco vas viendo que toda esta evolución tecnológica hasta el día de hoy, ¿vale? Y lo siento por si tenía que ser una intro breve, ¿vale? Pero a día de hoy te das cuenta de lo mucho ha cambiado, ¿no? Entonces, sí hay un momento que yo tengo 3 hijas. Digo, ¿Sí? ¿Qué edad? 22, 19 y 15. Vale, son granditas. Sí, son grandecitas y tal. Y he educado mucho alrededor de la tecnología, ¿no? Que hay que hacer un buen uso y que hay una parte que es peligrosa y que no hay que obviar, etcétera, etcétera, y que siempre, pues, oye, pues con relación de padre-madre, pues que tengan la confianza suficiente como para que nos digan cuando tengan un problema o tengan una duda, etcétera, etcétera, ¿no? Como decían las abuelas, dice, tú repite que algo queda, ¿no? Que ayuden. Y el hecho del dispositivo móvil yo creo que es un cambio espectacular, ¿vale? Un cambio brutal porque, y no solo nos centramos mucho en los jóvenes y hablaremos de ello durante el día, pero nos afecta a todos. Sí, sí. O sea, yo ahora he venido, te he avisado, ¿no? Gracias a la tecnología, manos libres, de que llegaba tarde y demás, y tú vas con el coche y miras y todo el mundo está en una caravana respondiendo correos, mirando WhatsApp, o sea, ¿no? Entonces, que está prohibido, pero igual lo Sí, hace. sí, pero estás en una caravana parado y la gente pues lo hace, ¿no? Entonces, es como... A mí un momento, sobre todo, clave, que es cuando me doy cuenta yo mismo de que aquí pasamos mucho rato. Es decir, y me da por eso, ¿no? Por hacer una conferencia. ¿A ti te pasaba? Sí. ¿Y a tus hijas? ¿Tenían móvil tus hijas? Sí, yo le he dado el móvil. A mis hijas han tenido todas el móvil con 12, 13 años. Con 12, 13 años ya tenían. Pero con un acompañamiento, ¿no? Que hablaremos de ello, ¿no? Yo creo, y le he dado mucha libertad, no he puesto ninguna aplicación de control parental y creo que han sido bastante responsables, porque también lo ves. O sea, lo ves, ¿no? Hay veces, y después contaré anécdotas de veces de conferencias, pero tú ves si esa persona está haciendo un buen uso o algo, ¿no? Mal uso de más. Porque sí, ahora con aquello de tirar para atrás, ¿no? Seguramente para mis padres el hecho de darme una bicicleta y estar en la calle solo haciendo lo que quiera con la bicicleta también era como algo muy, ¿no? Con peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo les he dado el móvil en casa bien, en la escuela bien, con los amigos bien, una relación súper sana en casa tenemos. No tengo por qué, ¿no? preocuparme. Si tú no llegaste aquí por un problema personal. No. O sea, es solo un darte cuenta, ¿no? Darte cuenta y después que de golpe dices, oye, ¿por qué me estoy enfadando con este juego? ¿No? ¿Por qué me estoy enfadando con este juego? Después ves la pandemia, ¿no? Que el año 2020 pues, nos condiciona a todos, ves que pasamos horas y horas y horas con el móvil y te das cuenta que ahí hay algo que es muy adictivo, ¿no? Y entonces me da ese momento de decir, oye, todo el mundo hace, o mucha gente, ¿no? Oye conferencias, ¿no? Alrededor de la tecnología y demás, pero creo que poca gente explicaba el por qué. ¿Por qué te pasa esto? Sí. Es decir, ¿no? Hay mucha gente, pues mira, cuidado porque Instagram puede pasar esto y pasamos muchas horas y el comportamiento y lo que haces, etc. Pero nadie explicaba el por qué. Entonces, me dio por explicar eso. El por qué, ¿vale? Pues consigue una aplicación que estemos horas y horas haciendo scroll, jugando un juego, por qué nos engancha, qué consecuencias tiene, etcétera, etcétera. Entonces, lo he explicado en escuelas, en centros educativos, en institutos y demás. Y es algo que la gente, como mínimo, ves que agradece porque, oye, pues es que es muy normal que nos pase. Es muy normal porque tenemos un cerebro y, bueno, hablaremos de ello y tal. Pero no sale un problema, sale simplemente por querer ofrecer esa visión, porque cuando te dedicas a esto no vas viendo muy bien cómo... Porque tú, ¿a qué te dedicabas en ese momento? ¿Continuabas yo me seguí dedicando al mundo del marketing, la comunicación y la formación, ¿vale? Entonces, el marketing tienes que entender muy bien cómo funciona la herramienta. Claro. ¿Vale? Para saber, pues, oye, desde qué hora publicar, desde qué hacer, ¿no? Y la herramienta digo que es muy buena, ¿eh? Venías del otro lado, ¿no? Que conocías... Sí, pero sigo estando en ese otro lado, porque también, o sea, no creo que tenga... O sea, mucha gente dirá, oye, pero este tío, o sea, no es de ahí, sigue. No, porque a ver, tú tienes un negocio y quieres que te vaya bien, tienes que hacer publicidad. Claro, sí. Y tienes que estar en un canal. Esto mismo seguramente se va a emitir, ¿no? En una red social. Entonces, si estuviera totalmente en contra, ¿no? No ni vendría, ¿no? Y creo que hay que hacer la reflexión, ¿no? Es decir, una cosa no quita la otra. Es decir, yo creo que hay un entorno digital que es muy bueno y muy sano, pues para dar a conocer, para conocer gente maravillosa que no ha arreglado algo gracias a un vídeo de YouTube o un vídeo de Instagram o TikTok, ¿no? O sea, entonces, eso es muy bueno. Lo que pasa es que si vamos digamos, al uso o al mal uso, ¿vale? Es una cosa muy diferente. Un uso puede ser genial,
Yo estaba en el coche, manos libres, lo he conectado, te he llamado, oye, que igual llego un poco tarde porque hay un atasco, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay un mal uso es cuando empiezan los problemas. Claro. Y ahí es donde yo voy. Es decir, a esas personas que, oye, pues realmente en casa, y repito, no es solo de los jóvenes, lo tenemos mucho en los jóvenes, en el debate de los 12 años hablaremos de esto y demás, pero es un tema que abarca a toda la sociedad, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Hay mucha gente mayor con... Hay mucha adicción, sí. ¿Vale? Entonces ahí es donde voy a intentar explicar el por qué te pasan las cosas y cómo, ¿no? Cómo poder pues, salir si tú te das cuenta de que realmente te está absorbiendo mucho tiempo, de que te está cambiando el carácter, de que te está afectando en tu día a día, etcétera, etcétera. Quiero poner en contexto de por qué estamos teniendo esta charla. Y es un tema que ya la gente que ha escuchado otros episodios ya verá que es recurrente, ha salido varias veces. Hablé una vez, ya te lo comentaba, con Sonia Cleas, que es una autora de un libro que se llama El arte de poner límites, que bueno, menciona el impacto que tienen las pantallas en la gente joven. He hablado también con Thomas Petit, que es uno de los... ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Pues mira, también estuvo en la... Bueno, no personalmente, pero... Pero sabes quién es, sí, ¿no? Sí. Es una personalidad en el mundo del crecimiento de apps y también hablamos mucho sobre la economía de la atención. Y tenía pendiente de hacer una entrevista específica para hablar sobre qué está pasando, ¿no? Todo esto lo he ido tocando tangencialmente, pero quería hacer una entrevista sobre qué es lo que está pasando. Además, creo que ahora es un momento bueno porque ha habido un revuelo, o al menos aquí en Barcelona y alrededores, donde ha salido una plataforma de padres que dicen que el móvil a partir de los 16 años. Hay también muchas noticias que están saliendo en los medios sobre el impacto. Creo que el otro día escuché por la televisión de que había un estudio que decían que la exposición a pantallas antes de los 3 años produce un retraso cognitivo y aumento de la agresividad en niños. Pero hablaba de pantallas en general. Pantallas en general, sí. Es decir, que también incluye televisión, también incluye... Sí, también, sí. Luego podemos hablar si lo podemos equilibrar todo, ¿no? Porque la televisión hace bueno, no sé, muchos años que está con nosotros, ¿no? Y nosotros mismos probablemente crecimos con muchas horas de televisión. Y pues por eso quería hablar contigo. O sea, busqué, indagué, encontré un experto y te contacté para ver si nos podías contar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Y me gustaría empezar pues, justamente con la parte de la tecnología, ¿no? ¿Por qué son tan adictivas? ¿Qué es lo que hace que estas aplicaciones y redes sociales tengan esta capacidad de captar la atención y mantenernos allí enganchados durante horas? Vale, mira, la respuesta es muy fácil porque básicamente es porque son un negocio. Entonces, como pues, empresas de negocio, lo que quieren es captar el máximo de atención. Entonces, aquí detrás de estas empresas, y hablaré de las empresas como las empresas que conocemos como Instagram, TikTok, Fortnite, Call of Duty, FIFA, es decir, empresas de videojuegos, empresas de redes sociales, donde lo que quieren es intentar captar el máximo atención del usuario. ¿Por qué? Porque cuanto más rato estés delante de la pantalla, una de dos, o eres más productivo para ellos, porque verás más publicidad y ellos pueden vender más publicidad, etcétera, etcétera. Opción 2 es cuanto más juegas un juego, pues más opciones tienes de acabar comprando algo dentro del juego. Entonces, son adictivas porque están diseñadas para ser adictivas. Es decir, detrás de estas empresas lo que hay son cientos de personas que trabajan, ¿vale? A nivel de conocimiento del cerebro, de cómo funciona, de cómo tomamos decisiones, de cómo reaccionamos y crean estos productos condicionando el comportamiento desde el minuto cero. Vale, ¿y cómo lo hacen? ¿Cuáles son las estrategias que usan? Pues mira, por ejemplo, hay una muy típica, tópica, que es el hecho de, por ejemplo, de los juegos, ¿no? El hecho de las cajas sorpresa, ¿no? Las cajas sorpresa, es decir, los loot boxes, que se llaman en inglés loot boxes, que básicamente es cualquier juego que abres y siempre hay como un cofre para abrir, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué es adictivo eso, ¿no? Bueno, eso viene de un estudio de hace muchos años ya bueno, Skinner, ¿vale? Un psicólogo se llama Skinner, ¿vale? Skinner lo que hacía era, pues, quería demostrar cómo a través de un sistema de recompensa podías enseñar un comportamiento al animal, ¿vale? La famosa caja de Skinner que se conoce, en el cual, pues, para quien no lo conozca, es una caja pequeña donde había digamos, tres grandes elementos que era una luz, un botón y un orificio, ¿vale? Entonces ponía una paloma. ¿Una luz? Sí, una luz, una bombilla, ¿vale? ¿Sí? Un botón y un orificio. Entonces ponía una paloma, ¿vale?
Y lo que hacía esa caja era que en el momento en el que se encendía la luz, si la paloma apretaba el botón, pues salía comida, ¿vale? Era un premio. Entonces lo que quería Skinner es a ver si la paloma en este caso, lo hizo con ratas, lo hizo con palomas también. Lo que quería Skinner era demostrar que a ver si la paloma entiende que al encenderse la luz, si aprieta el botón, hay una recompensa, ¿no? Entonces, las palomas, tú cuando pones cualquier animal, lo que hacen es husmear, ¿no? Un poco lo que hacen es picotear, husmean las ratas, etcétera, etcétera. Y hay un momento que, pues, por casualidad, apretarán el botón, ¿no? Y entonces les aparece la comida. Entonces, claro, eso ya se convierte en un aprendizaje. Es decir, ostras, pues... Entonces, ¿qué pasa? Skinner demostró finalmente, es decir, hay un momento que la paloma ya veías que estaba como ya mirando fijamente, ¿no? el botón, es decir, esperando que se encienda la luz para aprender. Y eso que es un experimento muy, muy normal para, ¿no? enseñar, para quien lo entienda muy fácilmente, es como quien tiene un perro, ¿no? Le dices, siéntate, y si se sienta le das un premio, ¿no? ¿Por qué? Porque previamente les he enseñado a que si se sienta tendrá un premio, ¿no? Pues Skinner fue más allá y lo que hizo fue cambiar la secuencia, es decir, en lugar de tener que apretar una vez, tienes que apretar 5 veces el botón, ¿vale? Y la paloma lo aprendió. Y después lo que hizo es, bueno, ahora voy a cambiar algo, que es que en lugar de darte la recompensa, ¿vale? Esto se conoce como recompensa instantánea, es decir, si haces esta acción tienes una recompensa. Lo que hizo fue pues, cambiar la recompensa de manera aleatoria, ¿vale? Es decir, lo que hizo es, oye, en lugar de darte el premio sí o sí, aunque te hayas aprendido que 5 veces te da un premio, hay veces que te lo puedo dar y hay veces que no. Y observó que la paloma no paraba de apretar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto, años más tarde... O sea, se convirtió en un comportamiento compulsivo. Vio que había como cierta adicción, ¿vale? A decir, yo he aprendido algo y sí o sí quiero mi premio, ¿no? Porque se acaba de encender la luz. Claro. Entonces, años más tarde, hay un gran profesor de neurociencia y biología, que es Robert Sapolsky, que es de Stanford, ¿vale? Que él, junto a... ya no me acordaré, se llama Wolfram Schultz, creo que se llama. Si no, soy muy malo para los nombres. Esta es una confesión personal. Ya somos dos. Pero yo creo que es Wolfram Schultz, sí, que hicieron un experimento, repitieron el mismo experimento de Skinner, pero, ¿vale? En este caso lo hicieron con un mono, ¿vale? Y con una serie de cables conectados para ver, ¿vale? Cómo reaccionaba el cerebro ante ese experimento. Sí. Y entonces se dieron cuenta de que en ese momento el cerebro liberaba la famosa dopamina, ¿vale? Que eso seguro que mucha gente ha oído hablar de ella, ¿no? Que liberaba dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que en ese momento se pensaba que se liberaba cuando hacíamos algo que nos gustaba, ¿vale? Y Sapolsky y Schultz lo que demostraron es que no, ¿vale? Porque midiendo el nivel que generaba el cerebro de neurotransmisor de dopamina, vieron que no se generaba cuando tú hacías el trabajo o cuando apretaba el botón o cuando obtenía la recompensa, sino cuando se encendía la luz, ¿vale? Es la anticipación, ¿no? Exactamente. Es decir, la dopamina lo que hace es, más que el placer en sí, es anticipar el placer, ¿no? Sí. Entonces, ejemplo, ¿no? Te llama un amigo y una amiga y te dice, oye, quedamos mañana para tomar algo. Y ya es, ¿no? Es como, bueno, ya es la propia llamada, ya es como algo, ¿no? De, a ver qué pasará y demás, ¿no? Entonces, repitieron el experimento y se dieron cuenta de que se generaban grandes cantidades de dopamina cuando había una señal que el cerebro interpretaba que, ¿vale? Pues se lo iba a pasar bien o que tendría un premio, etcétera, etcétera. Claro. Y repitiendo el experimento también hicieron aquello de dar un 50% de veces el premio y el otro 50% no darlo, ¿vale? Y lo que observaron es que el cerebro en ese momento, cuando la palabra quizás aparecía ahí en juego, ¿no? Quizás tienes el premio o quizás, ¿vale? Tienes la comida de más. O sea, la dopamina era explosiva. O sea, más dopamina mucho más, ¿vale? Si hay incerteza. Exactamente. Cuando aparece la palabra quizás, nuestro cerebro se vuelve loco, ¿vale? Wow. Entonces, ¿Y sabemos por qué? Bueno, porque de toda la vida ha sido así. O sea, si ahora tiras miles y millones de años atrás, ¿no? En la evolución, el quizás era el pan de cada día del ser primitivo cuando salía a cazar, ¿no? Era, Dios, voy a cazar y pues igual, ¿no? Y entonces la emoción de ir a cazar, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando se convierte en un hábito, es decir, sé que hago esto y tengo un premio, es más aburrido. Claro. ¿Vale? Entonces, volviendo al explicarme cómo funciona el juego. La dopamina también es la hormona de la motivación. Exacto. Entre otras cosas, ¿eh? Tiene muchas. Sexualidad, sí. Movimiento, motivación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si no tienes la certeza, tienes que motivarte aún más para conseguirlo. Claro, entonces el hecho de introducir el quizás es lo que utilizan los videojuegos, ¿no? Vale. Es decir, yo abro un videojuego y tengo un cofre.
quizás tengo suerte y quizás me toca ese personaje que no podré utilizar, o juego una partida y tengo un cofre y en ese cofre pues tengo un personaje que me dará más poderes, o tengo un mejor jugador, o tengo una nueva habilidad, ¿no? Y ese quizás es, por ejemplo, que hace que un videojuego sea adictivo. Y si lo paso a las redes sociales, el hecho de yo abro la aplicación porque sé que tengo una recompensa instantánea. Yo me lo voy a pasar bien, ¿no? Abriré TikTok o Instagram o Facebook, lo que sea, y sé que veré contenido nuevo. No sé cuál, pero veré contenido nuevo. Y ese quizás, ¿vale?, es el que me hace seguir para adelante. Es decir, yo cuando hago así con la pantalla, ¿no?, yo anticipo que el siguiente contenido será divertido. Y si no me gusta, lo paso. Hay otro. Y si no, hay otro. Y eso es lo que hace que sea adictivo. El hecho de que en parte no sepas qué es lo que vas a conseguir. Claro, porque no sabes lo que... Es decir, es como una llamada, nunca te la esperas, ¿no? Claro. Y cuando te esperas, ay, mira, me ha llamado tal persona, ¿no? O tal. Sí, cuando pasa algo inesperado. Cuando en ese momento, pero tú te llamas, en ese momento ya, ¿no?, se genera algo de dopamina, ¿no?, después. Y en el hecho de una aplicación, engancha básicamente por eso. Porque lo que está haciendo tu cerebro es anticipar continuamente de que el siguiente te va. Mira, yo voy a, para quien esté escuchando esto, y seguramente le ha pasado alguna vez, quien tenga Instagram o TikTok, TikTok sobre todo, porque tiene un algoritmo muy, muy, muy potente, quienes tengan TikTok, es alguna vez estás mirando, ¿no?, pues vídeos. Y hay un momento que siempre aparece un vídeo que es como muy raro. Es decir, como muy raro, decir que es como que no te interesa para nada. Que igual, imagínate, ¿no?, a ti te gusta, pues yo qué sé, la lectura, el salir a pasear, la montaña y demás, y tú verás vídeos de esos, ¿no?, o el fútbol, o las plantas, lo que sea, ¿vale? Te salen vídeos de esos. ¿Por qué? Porque el algoritmo sabe que eso te motiva, ¿no?, a seguir consumiendo contenido, ¿no? Entonces te va a mostrar ese tipo de contenido. O sea, esto me pasó hace poco. Te cuento, porque sí. Yo soy muy poco de redes, ¿eh? O sea, realmente yo no... mi tiempo en redes es menor a 10 minutos al día, y el que es porque es de trabajo. Pero un día, mirando el Reels de Instagram, porque miro qué hace otra gente pues, para aprender, me apareció un vídeo de balenas. Y no sé por qué me quedé enganchado mirando balenas durante una hora. A mí las balenas no me interesan para nada. Pero al cabo de una hora dije, ¿pero qué estaba haciendo mirando ballenas? O sea, y no sé de dónde salió esto. Pasa por dos cosas. Pasa primero porque el algoritmo siempre te va a ofrecer algo nuevo para engancharte más. Es decir, si no te acabas aburriendo, es aquello que decíamos, ¿no? El hecho de que si siempre acabo viendo lo mismo, pues esa emoción acaba desapareciendo porque ya es algo muy habitual. Pero el hecho de que me vayan introduciendo elementos nuevos, él va probando, ¿vale? Y algunos seguramente ya sabe que te van a enganchar, pero hay otros que saben que no te van a enganchar. Y yo voy a ese. Es decir, yo os puse en la balena pensando que no me engancharía. No, ese seguramente saben que te puede enganchar. No pero tengo seguramente ni idea por qué me enganchó la balena, ¿eh? No tengo ningún interés por animales. No, pero seguramente igual sí que te gustan los animales, o igual sí que te interesa el mundo de la investigación, o el mundo de por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, a veces hay muchos factores, es decir, no es solo la ballena en sí, es decir, si eres una persona que eres curiosa y que te gusta, pues oye, saber cómo funcionan las cosas y cómo van las cosas, ese vídeo igual te engancha por eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se genera, ¿no? Pero yo me refiero a otro tipo de vídeo. Hay un tipo de vídeo y pasa muy desapercibido, pero es muy gracioso. Porque a todo el mundo le pasa, y sobre todo a la gente que utiliza TikTok, que es que vas viendo vídeos que te gustan bastante. Y hay un momento que te aparece un vídeo que o sea, dices, ¿pero qué hace esto aquí? Es decir, un vídeo como yo sé, con todo respeto, pero alguien construyendo una pared y poniendo, ¿no?, un ladrillo y ves 0 likes, 0 comentarios y haces así, rápidamente lo pasas, ¿vale? Eso está hecho, ¿vale? Porque el cerebro lo que hace en ese momento es como si fuese un reset. Es decir, como tú anticipas que el contenido te va a gustar, ¿vale?, el hecho de ponerte uno que no te gusta para nada, ¿vale?, lo que va a hacer tu cerebro es corre, pásalo porque el siguiente seguro que es bueno, ¿no? Y dispara más sistema dopamínico, ¿no? Entonces es como, vale, ahora. Y entonces cuando vuelves al siguiente ves que te gusta, es como, vale, ahora sí. Claro. A mí, cuando hablamos de este sistema, también me gusta mucho pensar en el modelo de James Clear, supongo que lo conoces, ¿no? De los hábitos atómicos, ¿no? Que es, para crear un hábito tienes que crear un hábito que sea muy evidente, que sea muy fácil, que sea, creo que es divertido y que tenga una recompensa, ¿no? O sea, hay estos 4 puntos, ¿no? Y las aplicaciones móviles hacen todo esto optimizado, ¿no?
Es muy evidente, si no paras las notificaciones no para de llegarte ya pum, 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 pum. Es muy fácil, ¿no? Con un clic es divertido y tienes esa recompensa final, ¿no? Eso crea el círculo vicioso o virtuoso del hábito. Sí. La recompensa instantánea a día de hoy la tenemos todos con un dispositivo móvil. Claro. ¿No? Que es decir, yo sé que ahora, por ejemplo, ¿no? Si tuviésemos hambre, yo sé que abro la aplicación y en 2 minutos tenemos un desayuno aquí. Claro. O sé que abro la aplicación y veo una película y me lo pasaré bien. Es decir, ya tenemos Entonces, y hay una gran diferencia, y eso cuando lo explico muchas veces en institutos, además, la gente se queda como así tal. Que es que hay una gran diferencia porque a nuestro cerebro le gusta la recompensa, ¿vale? Pero cuando hay un esfuerzo. ¿Pero cuándo? Cuando hay un esfuerzo. Cuando hay un esfuerzo. Es decir, si ahora, ¿no? El ejemplo ese, ¿no? Tirar millones de años atrás, el hecho de salir a cazar era algo como... Yo no sé qué va a pasar aquí, ¿no? Si voy a tener una gran pieza para dar de comer a toda la familia, o me va a costar más, o tendré que ir muy lejos, ¿no? Pero había un esfuerzo, es decir, tenía que caminar mucho, tenía que estar luchando, tenía que enfrentarme a otros peligros, ¿no? Y al final tenías una recompensa, ¿no? Pero a día de hoy pasa lo mismo. Es decir, tú coges el móvil, tienes una recompensa, nuestro cerebro, ¿vale? Ya está viendo que eso es como... Ya no tiene ni gracia muchas veces, ¿vale? Y por eso ves mucha gente que es como, bueno, no cojo el dispositivo y demás, ¿no? No hay novedad, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de las novedades, pues pasa lo mismo. Es decir, y un consejo que doy muchas veces a las familias es, pero a ellos mismos también, ¿eh? Es decir, no cojo el móvil cuando haya hecho un esfuerzo. Cambia mucho. Cambia mucho porque es como, o sea, voy a coger el móvil cuando he acabado todo mi trabajo, cuando he hecho todo bien, cuando ya tengo tal, y entonces cojo el móvil. Porque si no es la típica interrupción de que mi cerebro necesita esa dosis y venga, cojo. Vale. Vamos también, entonces, se crea este hábito, ¿no? Sí. Hemos creado este hábito que... ¿Por qué es malo? ¿Qué genera qué cambios genera? ¿Para qué? Vale, pues mira, básicamente, y los estudios que hay a día de hoy sobre la generación, ¿vale? Extra de dopamina. La dopamina la generamos de manera natural, ¿vale? Sí. El ser humano, por defecto, siempre intenta buscar de hacer algo divertido o algo, ¿no? que le parezca bien y demás, y después pues, la dopamina sube y después baja, ¿vale? Básicamente, como un gráfico, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta subida y esta bajada, ¿vale? La subida es porque nos imaginamos que vamos a hacer lo que sea, ¿vale? Y en el momento que hacemos la tarea del premio, pues la dopamina baja, ¿vale? Entonces, esto se produce de manera natural, ¿vale? Es decir, si pusimos una línea ahora, ¿no? De aquí a aquí, ¿vale? Pues la dopamina pues, va fluctuando por aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo continuamente, ¿vale? Estoy anticipando que el siguiente vídeo, que me va a tocar un jugador, que el cofre, que si juego una partida, que han sacado un no sé qué, que no sé cuántos, yo estoy alterando el sistema dopamínico. Y estoy haciendo es elevarlo, ¿vale? Lo estoy elevando. Entonces, cuando el sistema dopamínico cae, ¿vale? Que es de manera natural, cae, ¿vale? Se produce como una especie de resaca, ¿vale? El cerebro. Es decir, es como, ¿vale? Yo más tarde necesito otra vez, ¿vale? Generar esto para pasármelo bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando yo lo estoy alterando de tal manera que lo estoy elevando muchísimo más, lo que pasa en ese momento es que cuando empieza a bajar, tengo la necesidad de seguir consumiendo, ¿vale? Porque baja por más debajo del nivel basal que tenías. No, no es que baje, es decir, que tú lo has elevado tanto, sí, ¿vale? Que cuando baja, ¿vale? Tú te irá a buscar ese nivel más humano, por decirlo de alguna manera, más natural, ¿no? Claro. Pero claro, está bajando y cuesta, porque dices, yo me he acostumbrado a ver vídeos, a jugar horas y horas, etcétera. No todo el mundo le pasa, que cansancio, ¿no? Pero, es decir, a todo el mundo le pasa, pero no en diferente grado, digamos. Exacto, ¿no? sí. Entonces, cuando tú estás bajando, hay un momento que tú tienes la necesidad de seguir consumiendo contenidos, de abrir la aplicación, de seguir jugando, pero no para pasártelo bien. O sea, no para pasártelo bien, sino para que tu cerebro se sienta normal. Sí. Ese es el gran qué, ¿vale? Y esto es la definición de una adicción. Exacto, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes esa necesidad de coger el móvil y estar mirando vídeos continuamente y lo dejo y lo paso mal, ¿vale? Es por eso. Es porque tu cerebro necesita eso, ¿vale? ¿Y qué consecuencias tiene? Pues ahora lo paso a nuestro día a día. Cuando tú acostumbras a tu cerebro a tener diversión inmediata y a tener una recompensa inmediata, tu cerebro va a evitar muchísimo todo lo que requiera esfuerzo de concentración. ¿Por qué? Porque leer un libro, ¿cuándo viene la recompensa? Viene al final. Cuando lo entiendes, cuando vas leyendo, cuando... O sea, esto, aparte de la adicción que te genera, provoca un déficit de atención. No todo el mundo,
Pero hay un porcentaje de la población que la población que seguramente se lo va a provocar. Sí. Porque cuesta concentrarte. Porque siempre tienes una alternativa más divertida y fácil. Bueno, porque tu cerebro está acostumbrado a eso. Claro. Tu cerebro está acostumbrado a que abro eso y me lo voy a pasar bien. Y a todo el mundo le gusta pasárselo bien. Pero entonces el hecho de que yo voy ahora a coger un libro y tengo que estudiar algo y tengo que hacer, pero no se le pasa a los niños. Mucha gente piensa en los niños, los pasa a los adultos. Sí, sí. Se queda el móvil constantemente por si hay algo. ¿no? Entonces es como... Bueno, ayer mismo estaba justamente en X, Sí. en Twitter, y vi un gráfico donde mostraban las horas de lectura de la gente y cómo están disminuyendo. O sea, hay más cosas a leer que nunca en la historia de la humanidad, pero el tiempo de lectura de la gente está bajando. ¿Pero de libro? No, tiempo de lectura total. Total. Bueno, porque la gente ahora solo mira audio, ¿no? O mira vídeo o escucha audio, pero el tiempo de lectura está bajando. Bueno, mira, ahora que decías, ¿no? ¿Qué provoca esto? Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a todo muy resumido, por ejemplo. Si te fijas, sí. ¿no? Te envían un enlace o cualquier persona que esté escuchando, ¿no? Si pensamos realmente lo que hacemos cuando alguien nos envía un enlace de mírate este artículo, mírate esto, lo primero que hacemos es ¿cuánto largo es? Tenemos un artículo y hacemos así, miramos. Si es pequeño y tal, seguramente lo vamos a leer. Si no, es como... Sí, sí. Y yo que me dedico a hacer artículos largos en mi newsletter, Pero bueno, hay un movimiento ahora justamente sobre el slow reading, ¿no? El volver un poco al contenido largo, porque es que sin contenido largo muchas veces te pierdes los detalles y la complejidad, ¿no? Lo resumes todo en frases, ¿no? Pero es que hemos acostumbrado al cerebro a eso, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a eso. Mira, yo pongo un ejemplo cuando en las escuelas porque mucha gente me pregunta, pero claro, es que son vídeos muy cortos y tal. Claro, y digo, sí, es que es muy potente, porque al final es como microcontenidos de 10 segundos, 15, siguiente. Hay una gran diferencia entre una pantalla de televisión de 1 hora y media, una película, a esto, ¿vale? Porque la trama de una película, pues tu sistema dopamínico en ese momento viendo la película, qué pasará y tal, va fluctuando de manera natural. En un móvil, ¿no? El siguiente, ¿qué será? Es continuamente como ay, ¿no? Como vale, la película. sí. O sea, la diferencia entre una pantalla de la tele y el móvil es la inmediatez. Claro. Y el contenido, lo breve que es. Es decir, yo sé que 5 segundos y voy a otro. Tú una película no es sigues una escena, sigues una trama, ¿no? Claro. De hecho, fíjate cómo han condicionado el comportamiento de las personas. Que Netflix, por ejemplo, tiene el botón de 1,25, 1,5x. ¿Ah, sí? No lo he visto, ¿sí? Sí, para poder ver las series más rápido, las pelis más rápido. ¡Ostras! Hablan así como Aldin las ardillas, ¿sabes? ¡Ostras! Como más rápido, sí. Cualquier persona que tenga Netflix y en el reproductor abajo puede ponerlo el más rápido. Yo tengo que aceptar que en los podcasts hay algunos que me los pongo un poco más rápidos. Claro. Algunos. Si quiero escucharlo y disfrutarlo, me lo pongo... Sí, pero fíjate que ya nos hemos habituado a esto, ¿no? Sí. Y en las escuelas lo hablo siempre con el ejemplo de las recetas de cocina. Una receta de cocina, ¿no? Que antes habían los libros de la receta de cocina, ¿no? Tus abuelos te dejaban, ¿no? La receta y demás. Y la receta está apuntada a ingredientes y los pasos a seguir, y con eso tú interpretabas más o menos, ¿no? Y pasó, ¿no? Internet, las recetas tuvieron un impacto visual, se abrieron blogs, ¿no? De cocina, etcétera, con fotografías. Vino YouTube después. La gente pasó eso a vídeos, ¿no? Vídeos largos donde ya podías ver de manera visual y era de agradecer, porque una receta de un libro, ¿no? Oye, coges un libro con solo letra y quieres ver cómo se presenta o claro, ¿no? Las cosas y demás, y el vídeo permitió eso, ¿no? De verlo. Y en cambio, cuando aparecieron las redes sociales, esos vídeos de golpe se fueron cortando, pero a segundos. Y hoy en día hay recetas en internet donde, si te fijas, para preparar, le invento, una fideuá, una paella, lo que sea, o una tortilla, ves que es romper los huevos, batirlos, tal, pero todo muy rápido, ¿no? Y en 15 segundos tienes una receta. Wow. Y eso, miles de recetas. Entonces, ¿quién va a ir a un blog a leer una receta cuando tú tienes un vídeo donde tú ves que partes los huevos, pausas y partes los huevos, los bates y demás? Das clic, es un poco... ¿no? Vale. Y volvamos a la gente joven. Empecemos con... ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues que el cerebro al final también hace su curso natural, es decir, no olvidemos que venimos, ¿no? de millones de años de evolución, y el cerebro sigue su desarrollo normal y corriente, es decir, un cerebro a los 12 años, 13, que es la edad que se entrega al dispositivo, se está desarrollando aún, ¿vale? Entonces, claro,
¿afecta por igual a una persona? Tal, teníamos que ver los estudios, ¿vale? Hay que pensar una cosa, ¿eh? El tema de las adicciones y demás, que es un tema muy, muy aparte. Hay una parte que ya llevamos dentro, todas las personas. Es decir, si yo soy o tengo tendencia a ser ludópata, pues lo tendré en la genética, ¿ya? Una parte importante. Y la otra parte importante viene sobre todo pues, del comportamiento que tengas, de tu entorno, ¿vale? de casa, de la escuela, amigos, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene un peso bastante importante, ¿vale? Las dos. Es decir, yo si soy propenso a apostar, ¿no? Seguramente, pues oye, cuando veo una aplicación que me hable de apuestas, se me van a disparar dentro una serie de cosas que me van a querer hacer apostar y demás, ¿no? Pero en cambio hay gente que ve cada día, pasa por delante de, ¿no? Publicidad o de casinos o demás y no le da nunca por ahí, ¿no? Porque hay una parte interna. Claro, el hábito, que es la segunda, ¿no? Que es tu entorno, lo que haces y demás, ahí es donde el papel de las redes sociales, en el caso, ¿no? es muy potente. ¿Por qué? Porque esa red social te va a bombardear continuamente si ve que demuestras cierto interés por matemática. Entonces la persona que tenga una tendencia a lo que sea, le va a mostrar ese tipo de contenido. Entonces, al impacto en lo joven, que es que el cerebro está desarrollando, aún no entiende, ¿no? Muchas cosas de la vida, entre comillas, ¿no? Por decirlo, ¿eh? Ni nosotros con nuestra edad aún entendemos, aún nos falta por entender, imagínate a un joven. Entonces, claro, para él yo me lo estoy pasando bien. Es decir, tengo una aplicación que me lo paso bien. Tengo una aplicación oye, que es que me lo paso bien, todos mis amigos la tienen, todos estamos, entonces yo también quiero tener eso. Venimos de tribus, ¿eh? Es decir, donde hacer lo de que hacía la tribu y no imitar y los demás era lo que era supervivencia pura y dura. Entonces, es muy normal que hagan o que quieran el dispositivo móvil o que quieran TikTok o que quieran. De hecho, a los padres se lo digo más de una vez. Digo, si tuvierais 15 años, ¿qué querríais? O 12. Porque si móvil y TikTok, ¿no? Entonces, ahí es donde en los jóvenes les afecta por eso, porque cuando eres joven tu cerebro está desarrollando y tienes una serie de conocimientos, pero aún te faltan muchos conocimientos y demás. Entonces, en un cerebro en el que igual se está desarrollando y lo estás alterando, todo el sistema dopamínico, etcétera, etcétera, pues a la larga es peligroso. ¿Qué impacto tiene? Bueno, por ejemplo, el hecho de la concentración y el esfuerzo ya se está midiendo que es algo que les afecta. De hecho, por ejemplo, ya en otros temas más duros, ¿no? Que el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de jóvenes entre 14 y 18, un 20 y pico %, creo, datos del año pasado, ya apuesta apuesta dinero en apuestas deportivas. O sea, un 25%. Un 20, creo que es un 20% año pasado. Un 20%, ¿vale? O, por ejemplo, ver en la pornografía con 8 años, porque se la encuentran. Pero claro, se la encuentran porque están en una habitación cerrados con un dispositivo móvil. Sí, no, o sea, consecuencias hablaremos. hay muchas, pero por ejemplo el tema de las apuestas deportivas es ¿no? Porque todo el mundo, si te fijas en las redes sociales, todo el mundo gana. Y si hay alguien que pierde, igual nos lo saltamos porque no nos gusta ver esa realidad. O sea, yo cuando estaba en el instituto me acuerdo, también hace 20 y pico años, que había un chico que jugaba las tragaperras y era como... ¡ah! Pero había uno. Sí, sí. Y ahora un 25% de jóvenes que están jugando. Bueno, porque hay algo es un cambio enorme. Es decir, primero que es una barrera brutal. Claro. Ejemplo, el hecho de... Por ejemplo, el hecho de que tú vayas a un bar y hay una barrera, ¿vale? El hecho de que te quiera a un bar tienes que pedir dinero a tus padres, ¿vale? Y entonces eso ya es un freno, ¿vale? Y si no, tenías que conseguirlo de alguna manera sospechosa. Y después tienes que ir a entrar a un bar y que el del bar viese que tenías cierta edad. Es decir, oye, tienes 18 años, te lo preguntaba además. Con un dispositivo móvil esto no pasa. Claro. O sea, se elimina cualquier barrera. Se elimina cualquier fricción que tengas del mundo real, ¿no? Y la pornografía pasa lo mismo, ¿eh? En la revista pornográfica tenías que, ¿no?, conseguir un dinero, ir al kiosco, ¿no? La persona te vendía una revista y tú tenías que... Robársela a tus padres. Y no, claro, y no dirías a tus padres, voy a comprarme esto, ¿no? Y en cambio hoy en día es gratuito y es accesible para todo el mundo. Entonces, un hecho importante es ese, es decir, de cómo ha cambiado todo, se ha eliminado cualquier tipo de fricción. Claro. Incluso hay muchos jóvenes, por ejemplo, que ganan dinero y sus padres no lo saben. Claro, yo creo porque monetizan vídeos y tienen un tipo de negocio, ¿sabes? Y entonces, no porque sea algo ilegal, pero si tienen un tipo de negocio de que, oye, yo, mira, vendiendo esto o referenciando este producto a alguien, me paga una comisión porque tal, yo no vendo nada, pero hablo de un producto y tienen canales con... Pero yo distinguiría aquí entre quien se ha montado un negocio a quien ha caído en alguna trampa adictiva, ¿no? No sé, no sé si lo distingues tú o no.
Sí, no, es que puedes distinguir muchas cosas. Yo siempre hablo del mal uso o el abuso. O sea, creo que es importante eso. Es decir, ejemplo, ¿no? Cuando decía en la introducción que yo tengo hijas y que, oye, pues, mis hijas en casa bien, dentro de sus subidas y bajadas, que es la juventud, que no olvidemos que estamos hablando con jóvenes y tal, que muchos padres también dicen, oye, que es muy normal que tu hijo tenga días buenos y días malos, igual que los tienes tú, ¿no? Pero además cuando el cuerpo es una mera explosión, pues también es pues, cuidado a veces de que no culpamos siempre al móvil, no. Son muchas otras cosas. Entonces, si en casa bien, en la familia bien, los compañeros bien, habláis y demás y tal, pues oye, aquí es que no hay tiene una cierta madurez, ¿no? Hay niños que con 12 años son mucho más maduros que otros con 16, es que esto también... Entonces depende mucho, hay muchas casuísticas. Hay jóvenes, por ejemplo, yo he ido en algunas conferencias en escuelas que la pregunta típica, y hablaremos de ello, de cállate el móvil y demás y tal. Yo siempre digo, es que uno, cuanto más tarde mejor, porque está hecho para ser adictivo, pero después, si tú quieres que con 12 años tu hijo es suficientemente responsable, que tiene tal no sé qué, y ves que cuando, oye, le marcas unas pautas muy claras, unas normas, etcétera, y las cumple y tal, es que no... Yo ahí sí que soy defensor de esto, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué ahora, no? ¿Qué pasará ahora, no? A los 16. Ya hablaremos, pero ¿qué pasará a los 16 ahora, no? Es decir, ¿son suficientemente maduros con 16? Son más que 12, sí, pero en ese momento, ¿qué pasará, no? Y ahí es donde está el debate, porque no todo el mundo le afecta por igual, ¿no? Entonces, claro, a mí ha habido madres que me han dicho en la conferencia, me han dicho, oye, pues que, claro, quédate el móvil, porque claro, mi hijo tiene una Play desde los 10 años y a veces que jugando se enfada y tira el mando y lo rompe y dices, joder, pues es que ese chaval no está preparado para esto, ¿vale? Y menos para estar encerrado en una habitación. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que hemos tocado un primer punto, ¿no? Que es una cosa que yo supongo que ya es muy evidente. Yo mismo lo he visto también yo tengo hijos más pequeños. Mis hijos, el grande tiene 9 y la pequeña 4 y uno en medio de 6, de 7. Y yo ya veo que hay otros niños en el entorno que han tenido pantallas desde pequeños. Ya no estamos hablando de 12, estamos hablando de pequeños, y veo problemas de déficit de atención. O sea, que ya esta parte que has mencionado, yo creo que todos los que tenemos hijos, si estamos un poco atentos, podemos ver, ¿no? Pero luego hay otros factores, ¿no? Como tú ya has dicho aquí, uno sería, por ejemplo, el factor social. Uh-huh. ¿Qué pasa si los amigos de tus hijos tienen móvil y tu hijo no tiene, ¿no? O sea, ¿cómo excluye esto? Y luego, ¿qué impacto tienen las redes sociales en la relación entre los niños? ¿Esto es una cosa que tú tratas, que has mirado? Mira, sobre la primera, ¿no? El hecho de que, oye, mi hijo si no lee el dispositivo, siente su vida mal, yo estoy muy a favor de este movimiento, ¿eh? O sea, al final es como hay una problemática y las familias creen en la problemática y lo que intentan es solucionarlo, ¿no? Intentan, pues, retrasar la entrega del dispositivo y tal. A mí me parece bien, ¿vale? Es decir, cuando hay una problemática que intentes buscar una solución. Pero creo que lo que decía, ¿no? Que, bueno, ¿y a los 16 qué? Es decir, que yo creo que cuando se entrega un dispositivo tiene que haber un acompañamiento que tiene que ser desde el minuto 1. Es decir, uno de los grandes errores para mí no son los 12 años. Para mí uno de los grandes errores es dar el dispositivo y edúcate tú mismo. Eso es un gran error. Es decir, el hecho de dar el dispositivo y tú puedes hacer lo que quieras con el dispositivo, estar en una habitación encerrado, viendo el contenido que tú quieras, yo no quiero saber nada, o si lo paso, ¿no? En una escena que seguramente pues, mucha gente ha visto, hay cochecitos que se venden ya con el dispositivo del móvil. Oye, yo cuando veo esto... Claro, ese para mí es el error. Ya no estamos hablando de 12 años, estamos hablando de cochecitos de 3 años o de 2 años y demás, ¿no? Entonces, eso es la problemática, para mí es esa. Es decir, el hecho de que yo doy un dispositivo y no acompaño a mi hijo. O sea, mis hijas todas han tenido una charla conmigo alrededor del dispositivo. Vale, ¿cómo tuviste esta charla? Bueno, yo sobre todo porque primero cuando la mayor tuvo el dispositivo móvil no había un TikTok, no había Instagram, era Instagram, que digo yo, ¿no? Veías en un orden cronológico las cosas y demás. Y la charla fue sobre todo eso, de decir, oye, mira, esto es un dispositivo, ¿vale? Cuando te pase algo o te envíen algo, pues no hables con desconocidos, dímelo a mí, etcétera, etcétera. Yo sé tus contraseñas, ¿no? Es decir, yo sé tus contraseñas porque quien paga la línea soy yo, ¿vale? Es una charla educativa de pros y contras, ¿vale? Porque la tecnología es maravillosa. Es decir, a mí el hecho de prohibir, ¿vale? Está muy bien, pero es que, bueno, también igual estás, ¿no? Capando unas capacidades espectaculares de alguien que sea, oye, pues
súper, ¿no? Súper diestro con esto y puedo hacer una aplicación que el día de mañana haga, ¿no? Bueno, pues es la tecnología, ¿no? Entonces, hay que saber muy bien la balanza. Entonces, yo la charla que he tenido básicamente es, yo la tengo bastante con educar a mis hijas, ¿no? Es un consejo que yo doy, pero que no tiene por qué servir a todo el mundo, pero sobre todo es el hecho de hablar y acompañarles. Y de repetir, y de tal, y de que mucho tiempo, y que en la mesa no, y que es continuo, ¿vale? Ahora tienen 22, tienen 19, ya es, ¿vale? Y es, claro, la de 22 no puede decir, trae el móvil, estás castigada, ¿no? Es decir, es 22 años, ¿vale? Pero hablarlo sobre todo. Yo creo que es algo que sirve, y a la vez es lo más difícil, es el hecho de hablar. ¿Y por qué digo que es lo más difícil? Por el día a día de las personas. Hay mucha gente que tiene horarios desde las 7 de la mañana a 8, salgo porque el tráfico, etcétera, etcétera, y llego a casa a las 7 y pico, mi hijo o hija tiene alguna extraescolar, pues se va a casa, está solo, sola, y cuando mucha gente de manera egoísta llega a casa y dice yo quiero ahora descansar y tal. Entonces, la problemática es esta. La problemática para mí es esta, que es el hecho de que tú das un dispositivo a un menor y no le acompañas y estás dejando que toda su cabeza vaya y venga a descubrir el mundo por su cuenta y libre albedrío. Y esa es la problemática. Tú con tu hija, la más pequeña, ¿no? Sí. Que ya supongo que cuando le diste el móvil ya había un poco Sí. todo esto y tú tenías un poco más de experiencia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el proceso? Igual, exactamente igual. ¿Tenía el móvil ella sola? ¿Tú estabas siempre con ella cuando estaba con el móvil? No, exactamente. Oye, mira, es que por ejemplo, no se trata de controlar, ¿vale? Que a veces pasa, ¿eh? No, oye, me han dicho una aplicación que puedes controlar lo que hacen los hijos. Digo, vamos mal. Han de tener cierta libertad, ¿no? Muchas veces dices, no, que prohibido el móvil. Bueno, ya, entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Que aburrirse continuamente, ¿no? Pues propon algo, haz alguna cosa y tal. Entonces pero es un caso particular lo de mis hijas. Es decir, es algo que he hecho yo porque yo creía que tenía que hacerlo así, ¿no? Y entonces oye, mira, el dispositivo móvil, tus hermanas lo tenían, sus hermanas hacían coña, ¿eh? Se decían, oye, ves la chapa del papa y tal. Que es muy normal, ¿vale? Y le decía eso. Entonces el móvil, el tal, y es un tema de educación. De hecho, hubo un día que me dio el móvil ella. Joder, dice, después te explico lo que ha pasado. Es decir, he hecho algo mal y sé que voy a acabar. Esa es la parte. Pero es que más allá de cómo entregar y demás, es el hecho de hablar, de cosas que pasan, que ves, interesarte por lo que ven, interesarte oye, ver, no hace falta ser TikToker ni demás, pero interesarte sobre todo, yo creo que ayuda muchísimo. Es que los jóvenes lo están viendo y a mí me lo dicen muchas veces, ¿eh? Dices que dice, lo están viendo como si fuese esto una herramienta del demonio, tío, ¿no? Muchos padres, ¿no? Dicen, bueno, que esto es, ¿no? Es algo, tú te pierdes en medio de ahora del bosque, ¿qué haces? Y además utilizas el móvil, ¿no? Pues móvil es eso. Entonces, podemos empezar a focalizar, ¿vale? Lo malo es el hecho de tener acceso a la pornografía de manera libre y que no haya ningún tipo de control. Eso es malo. Lo malo es el hecho de poder apostar sin dinero sin que nadie lo controle, ¿vale? Lo malo es, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo malo. Sí, yo igualmente, yo sí que pienso que hay un tema que tú ya has mencionado que es de madurez. O sea, no es lo mismo igual que el alcohol, igual que muchas otras cosas, solo se permiten a partir de cierto momento cuando se considera que una persona tiene cierta madurez, que cada persona es distinta, ¿no? Pero evidentemente ahí tienes que hacer un poco reglas generales porque si no... Pero fíjate que socialmente está bien visto el alcohol en España. Sí, es un desastre esto, ¿eh? En cada esquina tienes bares, hay gente bebiendo y los menores y tal. Por ejemplo, ¿no? Que es la mayoría de padres, por ejemplo, la primera vez que dan a probar alcohol a sus hijos son los propios padres. Prueba esto. Sí, no, yo de alcohol... Es como, ¿no? Vale, entonces, es lo mismo. Es decir, el móvil es lo mismo, ¿no? ¿Verdad que le vas a contar que tu hijo intenta oye, que no fume, que tal, etcétera, etcétera? Pues el móvil igual. Tienes que contarle que hay cosas, ¿no? Pero que en el móvil hay cosas muy buenas. Sí, pero igualmente es lo que decíamos, ¿no? Yo cuando haya cierta madurez, no le darás ciertas cosas en cierto momento, ¿no? No, como un elemento, por ejemplo, puede tenerlo, o sea, que no tenga cierta madurez, pero hay un momento que es como, oye, imagínate, 12 años, decimos que no los 12 años, etcétera, etcétera y demás, ¿vale? Pues nada, o sea, la vida seguirá, los niños harán sus cosas, jugarán, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero habrá un momento que en los 16 te tendrás que enfrentar a eso. Y si le das al de los 16 y ves que tu hijo de golpe te vacía la cuenta y demás, es que tendrás que hablar igual.
Claro, no, Entonces, una cosa no saca la otra. Es eso, ¿no? Es decir, el hecho de, vale, está muy bien el hecho de retrasar porque el cerebro se está desarrollando y lo encuentro bien, el hecho que hay una problemática y lo queremos dar para atrás, pero es que hay veces que cuando llegue el momento tendrás que también decirles algo. Claro, sí, creo que esto es muy importante. Y entonces, yo creo que ahora lo veo muchas veces como, bueno, ya nos hemos quitado un problema encima, ¿no? Decir, bueno, hasta los 16 y después ya veremos, ¿no? Porque vale. consideramos que son maduros. No, me gusta este punto de vista de no es la edad, sino es el contexto en el que estás y cómo tú también educas a esta persona, ¿no? Claro. O sea, no solo es la edad, es también todos estos elementos. Mira, te explico una anécdota que es hay jóvenes que su día a día en su casa es un drama. Padres, madres, alcohólicos, etcétera, etcétera. El móvil es su refugio. ¿Qué haces? ¿No? Es decir, ¿qué haces? Entonces, es que depende mucho de cada casuística. Pues digo, intentamos siempre, porque al ser humano le gusta englobarlo todo ¿no? De aquí a aquí, pero hay casos y casos. Entonces, siempre habrá en cada uno casos y casos y casos y casos. Sí. Vale, saltando un poco también a la siguiente parte que te he preguntado, ¿no? La relación entre los jóvenes. ¿El hecho de que haya una red social de por medio ha cambiado? Bueno, venimos de miles de años de relación, de relacionarnos, etcétera. Lo único que acaba siendo algo más, digamos, como un factor diferencial es el hecho de la popularidad. O sea, las redes sociales han exaltado muchísimo eso, es decir, el hecho de cuántos seguidores tienes, si eres popular, si tienes likes y demás, y eso les acaba condicionando también. Es decir, es muy normal que se relacionen entre ellos con WhatsApp, con Telegram, por mensajes directos, igual lo que utilicen. Y es muy normal porque al final están utilizando algo de hablando con mis amigos, me lo paso bien, me comparto cosas que me divierten, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el problema es cuando te empieza a condicionar. Pero que a mí que se relacionen y compartan y demás lo veo estupendamente bien. O sea, es como cuando nosotros nos veíamos en el parque, ¿no? Y decíamos, qué aventura he tenido y tal hoy en día. Pues ahora lo mismo, pero por un dispositivo móvil. Sí, pero nos encontramos ante crisis de soledad, ¿no? Y también nos encontramos con índices de depresión. Sí, juvenil. Pero eso sobre todo es por el y hay un gráfico de yo creo que el año 2012 hay un gráfico, si lo buscáis, que es qué pasó en el 2012. Y es cuando empiezan los algoritmos a ser potentes. Es decir, para que lo entendamos, ¿no? El Instagram viejo era de orden cronológico. Es decir, ¿no? Nos seguíamos entre 30 a 20 personas, las que fuéramos, y veíamos en orden cronológico pues, lo que hacían tus amigos, tus familiares, etcétera, etcétera. En un orden de, pues mira, desde hace pocos segundos hasta horas antes, ¿no? Y todo esto cambia con los algoritmos. Porque ya no es lo que hacen la gente que sigo, sino lo que me dice la aplicación que me puede interesar. Y eso es lo que es adictivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué les condiciona? ¿Vale? Y no a todo el mundo, repito, ¿vale? Porque parece que sea todo el mundo y tal, pero ¿en qué condiciona? Pues, por ejemplo, en el hecho de cómo tú percibes la vida. Es decir, todo el mundo, si te fijas, se lo pasa bien, todo el mundo tiene éxito, todo el mundo tiene un buen coche, todo el mundo come en buenos restaurantes, todo el mundo viaja, todo el mundo y demás. Y todos están felices. Todo el mundo está feliz, ¿no? Y tú imagínate pues, que cuando eres joven o cuando eres adulto también tienes tus días altos y tus días bajos. Entonces, claro, el hecho de que todo el mundo le esté yendo bien, todo el mundo es popular, todo el mundo y tal, y yo pues estoy deprimido, deprimida, estoy inseguro de mí misma, no sé qué hacer con mi futuro y demás, eso condiciona el cerebro, o sea, acaba condicionando. Entonces, los casos de ansiedad, depresión, suicidios, etcétera, etcétera, pues desde el 2012, no sé por qué, pero aumentando. Se han disparado. No digo, repito, que sea culpa del dispositivo móvil 100%, ¿eh? Hay muchas cosas que cambian. Es decir, el contexto es totalmente diferente del contexto en el que vivimos nosotros ahora que el que vivimos nosotros de jóvenes, ¿no? Oportunidades laborales, por ejemplo. O sea, tú eres un joven ahora y buscas una oportunidad laboral y que casi que te deprimes, ¿no? Porque, oye, no hay mucho, entonces hay un 40% de paro juvenil en España, creo. O sea, no es el móvil solo, ¿vale? Pero claro, van sumando factores. Bueno, Estados Unidos no lo tienen y también tiene estos índices. Sí, pero suma una serie de factores. Es decir, los jóvenes, y lo vas mirando históricamente, parece siempre, ¿no?, que todo el tiempo pasado fuera mejor, y no es así. No. Aristóteles tenía una frase, creo que era Aristóteles, que decía, oye, los jóvenes de hoy en día no hacen caso a los adultos, pasan solo. Y era Aristóteles, o sea que era. No, yo me acuerdo de pequeño ir andando por la calle y con jeringuillas y ver jeringuillas en el suelo. Los 80 era la época de la droga, claro, la época de la heroína. Sí. Yo había jugado en un parque
aquí cerca además, por Las Corts. Y me acuerdo de estar jugando y tal, a escondite y gente pinchándose. O sea, era lo más normal del mundo en ese momento, era lo de esto, ¿no? Y lo más normal, o sea, la realidad que tú veías. Sí. Pero claro, hay una diferencia, que es que había una parte de educación sobre las drogas, había una parte de educación, creo, sobre, ¿no? Los padres decían, ¿no? La droga no, etcétera, etcétera. Pero es que esto es muy adictivo. Yo creo que es el acceso también. Claro. No era tan fácil acceder. No, pero porque había, ¿no? Lo que decíamos frenos, que era tenías que frenos. conseguir un dinero, tenías que hacerlo escondidas, tenías que... Ahora no. Ahora todo es muy inmediato y está accesible. Claro, yo puedo apostar 1.000 euros a través de una aplicación al momento. O puedo ver la pornografía más extrema al momento en mi habitación solo con 10 años. Claro, eso es un freno, eso es un hándicap brutal. Hablemos de pornografía, que es también uno de los temas que está candente. Sí. ¿Cómo está? O sea, me dices que a partir de los 8 años, ¿no? Los niños ya pueden, ya ven, o sea, esto bueno, me dices, se lo encuentran por casualidad. Se encuentran ¿vale? por casualidad. La mayoría se lo encuentran por casualidad, ¿vale? Es decir, están visitando una página, han buscado alguna cosa, desde, yo qué sé, cómo pasar una pantalla de Fortnite o me lo invento, lo que sea, y de golpe les aparece pues un banner. Y entonces, ahí es cuando, claro, siente curiosidad, hace clic y entra pues en una página web pornográfica y demás. Entonces, la primera exposición a día de hoy se está en los 8 años. 8 años. Dice, la mayoría por se lo encuentra de casualidad, ¿eh? Un tanto por ciento, creo que ahora me lo inventaría, pero un 70% igual se lo encuentra de casualidad. Claro, esto los que tengan pantallas, ¿no? Los que claro, claro, si no tienes pantallas, claro, no. Claro. Entonces tú estás en el... No, porque no es el smartphone, es decir, tú tienes un ordenador en tu habitación, porque tienes que utilizarlo para hacer los deberes, lo que sea, y estás navegando buscando una información, y a partir de ahí un banner que se cuela y accedes a... Y entonces ese es el primer contacto, ¿vale? Y después ya es pues, cuando son más mayores y demás, y el cuerpo se desarrolla, pues algunos tienen la necesidad de buscar y a partir de ahí pues entrar en el mundo de las webs pornográficas. Y es cuando acceden y entonces, claro, su idea de sexo está muy, muy equivocada. Pero para poner en contexto, a ver, yo creo que todos en nuestra juventud y adolescencia hemos visto pornografía de alguna manera u otra. Sí. Yo pues encontraba revistas de vez en cuando en casa o algún amigo me pasaba un vídeo. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es diferente ahora? El porno de hoy en día es mucho más violento. El porno es más violento. Sí, sí. O sea, difícilmente encontrabas en los 80 o 90 un vídeo de violación o de ahogo o de lo que sea. ¿Y esto lo encuentras ahora? Sí. Sí, porque además es como, te lo venden como si fuese, ¿no? Una orgía, un grupo y demás, pero ves las escenas y son duras. Y las propias actrices pornográficas lo dicen, que se sienten mal. Wow. O sea que estamos, de nuevo, es mucho más accesible. Claro, es accesible, es anónimo. Es anónimo. ¿Vale? Y es asequible, porque es gratis. Es gratis. Se puede acceder 24 horas cuando sea con mi dispositivo móvil. 1 de la madrugada me aburro y entraré en una página. No hay control. Y es mucho más violento. Porque solo con poner soy mayor de 18 años, pues ya tal. Y es anónimo, porque estás en la habitación, cerrado. Entonces, ahí es donde... Yo recuerdo perfectamente, mi madre, cuando entró yo tenía, yo creo que 10 años o 12, no me acuerdo. O sea, me acuerdo del momento, pero me acuerdo de la edad. Y me acuerdo de mi madre entrar con un libro de educación sexual. Decirte, toma, léete esto. Claro, una vergüenza, ¿no? ¿Te lo leíste? Porque eso sí. Sí, pero era una vergüenza, ¿no? En ese momento hablaba de erecciones, de relaciones sexuales, de tal, hablaba de sexo, ¿vale? Y si es verdad, y entonces, jóvenes todos hemos mirado pornografía y demás, pero fíjate que la diferencia entre una revista, ¿no? O un vídeo, la revista es algo que tienes que dejarlo a la imaginación, lo ves, pero imaginas la siguiente escena y demás. Y el hecho de un vídeo, pues tienes una duración, VHS, para aquellos que nos escuchen y tengan cierta edad, ¿no? Había esa escena y demás. Claro, en una pantalla de móvil, un ordenador, la persona que se adicta al sexo puede abrir 30 pestañas. Claro. Con diferentes escenas. Y además está, o sea, lo que hace cuando tú eres ciertamente adictivo, eres adicto a la pornografía, lo que te crea es esta necesidad de seguir consumiendo, pero ya seguir consumiendo además cada vez más. Es decir, escenas que antes igual te hacían, ¿no?
tener una erección hablando de hombres o excitarse en caso de mujeres, ¿no? Y además, pues excitarnos pues ya no te excita. Te excita pues algo más duro o más... O sea, nos encontramos con lo mismo de las redes sociales, con el extra de que estamos hablando del sexo, de que el sexo de por sí ya es una cosa que aún va al sistema dopamínico. Que aún más potente, ¿no? Claro. Y entonces lo que dices es que la gente, o la gente que llega a este grado de adicción, el sexo normal, digamos, el que no es muy extremo, digamos, ya no nos excita porque es demasiado suave. Claro, le excitan más cosas más fuertes. Claro. ¿Y por qué? Porque es lo que ha visto. Entonces ahora sí, en el mundo de los adultos nos parece como, puede ser tal, pues imagínate una persona de 12 años o 13. Para él lo normal que es pues que poder coger a los pelos de la chica, ahogarla mientras tiene relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Yo he colaborado con el Colegio de Médicos y diferentes especialistas y demás, psicólogos, médicos, hay Mossos de Escuadra y demás. Y cuando el Mosso de Escuadra te cuenta que ellos van a las escuelas, ¿no? Pues reciben avisos y demás. Y claro, dice tenemos auténticos dramas en baños de colegios, o incluso en hogares, ¿no? De relación consentida, es decir, los dos quieren sexo, ¿vale? Etcétera, etcétera, empiezan a hacerlo y tal, y de golpe pues el chico cada vez más violento. Y hay un momento que, claro, que ya... ¿no? Entonces ahí es donde entra eso, ¿no? Es decir, lo que yo he visto y demás es cómo me debo comportar yo como hombre, cómo se debe comportar ella como mujer, o al revés, yo como mujer, porque también pasa, ¿no? Que las chicas pues muchas ven pornografía también y ellas creen que lo que tienen que hacer es eso, ser sumisas y tal, etcétera, etcétera. O sea, es que al final, y luego uno las redes, ¿no? Tú miras vídeos de TikTok, Reels y demás, y hay muchas chicas que se exponen, ¿vale? Porque ellas quieren y está muy bien, y demás, pero claro, la imagen que proyectan es eso, ¿no? Es decir, he visto algunas, ¿no? Es decir, un vídeo que salió el otro día de alguien cogiendo un bote de Pringles, ¿no? Y decirle, oye, ¿quieres? Una chica, y la chica, pues, arrodillarse y con la coleta. No, así no, para hacer una gracia, ¿no? Claro, eso condiciona. Y eso condiciona cómo uno se ve consigo mismo y cómo se tienen que comportar los demás en el mundo sexual. Y claro, cuanto más joven eres, que tu cerebro es una esponja, está aprendiendo de este mundo, etcétera, etcétera, pues eso tiene un peso importante en el futuro de los niños. Wow. Esta es la parte que a mí realmente me pone más nervioso, ¿eh? Sí, no, a ver, sí, y es un drama, ¿eh? O sea, es que si os fijáis, o sea, al final parece como que mucha gente no lo quiere ver, ¿no? Pero tú miras, por ejemplo, vídeos de Instagram, que sale una chica atractiva y demás, pero aunque salga de manera secundaria, es decir, de que están tal. Y hay mucha gente preguntando, ¿y el Instagram de la chica? ¿Y el Instagram de la chica? Sí. Pero eso es una manera natural. ¿Por qué? Biológicamente, ¿no? ¿no? Eso pasa muchas veces, ¿no? Y cuando lo explicas, muchos padres se quedan así como, wow, ¿vale? Biológicamente, ¿vale? Del mundo animal, que venimos del mundo animal, la que se, digamos, el que normalmente busca, ¿vale? Es el macho, ¿vale? Que normalmente, ¿vale? Y esa es una dramática que la gente le parece que lo quiera ver. Y yo lo explico y muchas veces, ¿no? Y bueno, se me puede tachar de lo que la gente quiera, ¿no? Pero eso tiene que estar preparado. Pero es así, venimos del mundo animal, tenemos una serie de comportamientos y demás, pero hay cosas que no son justificables. Y entonces el hecho de Internet nos ha dado el poder de opinar de todo y aquí no pasa nada, ¿no? Y ahora estoy delante tuyo y demás, y seguramente si fuese un hater tuyo te podría decir lo que quiera yo, que parece que no, y a ti te hunde, ¿no? A ti igual te toca la fibra, igual te tal, pues pasa el día a día. Entonces hay mucho... Claro, yo creo que aquí has tocado otra tecla que es para mí muy relevante, y es que tenemos que recordar, que esto lo has mencionado tú, que el ser humano el contexto evolutivo del ser humano es la tribu. Claro. O sea, el ser humano ha evolucionado entre una tribu, y en una tribu hay un control social. Sí. Y tú no dices lo que quieres porque tú sabes que hay el vecino y los otros que depende de lo que digas, pues te echarán de la tribu, que era lo peor que te podía pasar antes. Claro, no sobrevivías. Vaya. No te mataban, te echaban de la tribu y luego pues a ver qué hacías tú, ¿no? Entonces hemos desarrollado muchas herramientas. De hecho, la moralidad, hay unas teorías del origen de la moralidad. Es que la moralidad es la internalización de todas estas reglas sociales, ¿no? Nosotros nos comportamos moralmente siempre para estar bien en un contexto. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales anónimas esto desaparece.
Entonces, Claro. tú puedes decir lo que te dé la gana, comportarte como te dé la gana y no hay ese control que tú estarías con tus amigos y hay ciertas cosas que no las dirías. A lo mejor lo piensas. Bueno, pero... el lóbulo frontal lo que hace es eso precisamente, que es que, ¿no?, ante una comida desagradable decir, no, está muy buena. Exacto, sí. El lóbulo frontal se encarga de eso, ¿no? Sí. Pero fíjate que todo esto, ¿vale?, influye mucho y mucha gente no es consciente de ello, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que lo traslado al mismo ejemplo, es decir, es que aquí ahora yo veo una chica que en Instagram me gusta y tal, y pregúntale a cualquier chica que conozcas de joven o incluso más mayor, de cuántas veces han enviado una foto de un pene o de... Pero porque sí, ¿eh? Pero así. Ya, esto en realidad No, y es así, sí, entonces sí. es así, entonces y esto es una normalidad y lo que tenemos que educar es en eso. Es decir, no, que no, o sea, que lo que veas en el mundo de la pornografía, uno, que no es real y no actúes así, es decir, no tienes que estar enviando, ¿sabes? Entonces, claro, aquí entra lo de siempre, ¿no? Que entras en discusiones ya de que yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo, ¿no? ¿no? Libertad de expresión y esas problemáticas, ¿vale? Pero hay que entender que más de una vez, y ahora volviendo al tema, ¿no?, de los hijos y demás, hay que hablar con los hijos y las hijas de esto. Con los hijos y con las hijas, ¿eh? Es decir, de que, oye, cuando te envíen algo que no sea tal o que lo que sea y tal, o sea, dímelo, denúncialo, porque si no, es que eso es imparable. Es imparable. Entonces, yo creo que como sociedad estamos avanzando y se está avanzando bien, se está, ¿no?, poniendo las cosas y diciendo las cosas como se tienen que decir y, oye, decir basta ya, hasta aquí hemos llegado, etcétera, etcétera, y eso es... Pero hay que seguir hablando sobre todo con los hijos. Porque pasa eso, que mi hijo nunca hace nada. Ya, sí, el nuestro siempre es bueno. El nuestro siempre es bueno y nunca hace nada. Entonces, bueno, cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado. Entonces yo creo que viene muy bien el hecho de decir, oye, si haces esto, hay unas consecuencias, o no hagas esto, o mira cómo se siente esa persona. Y tienes que utilizar, te cuento otra anécdota, ¿no? Volviendo a anécdotas personales, la mía es de otro nivel, evidentemente. Pues mi hijo mayor el viernes insultó a una monitora en la escuela y la maestra nos llegó y entonces ayer nos pasamos la tarde escribiendo una carta donde yo le decía a mi hijo, ¿cómo te sientes cuando piensas que has hecho? ¿No? Pues me siento así. ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? ¿No? Y aproveché la oportunidad para que él hiciera toda una reflexión sobre qué había hecho. No escribe una carta diciéndole perdón y ya está, o castigando, porque no castigar no sirve para nada, ¿no? Es aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión, ¿no? Y aceptar que sí, decirle, no, es que yo no quería decirle, no, escucha, tú la insultaste, no pasa nada, todos lo hemos hecho en nuestra vida, todos nos hemos equivocado. Pero hay unas consecuencias. Y luego, pues, reflexionemos y qué pasa y cómo se siente a otra persona. En el mundo de la educación yo no soy especialista en educación, ya digo que tengo bastante ya con mis 3 hijas y demás. Pero eso es, por la parte que me toca, que es la parte tecnológica y demás, que es ver cómo eso afecta, ¿no? Y por ejemplo, mira, hay un estudio, bueno, es un gráfico que presentó Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y de Meta, que el ser humano, el contenido extremo, es el que más le motiva. O sea, y eso es por cómo somos, lógicamente, ¿no? Entonces, y él dice, es que yo tengo una gente que pone filtros, ¿no? Y bueno, aquí hubo un artículo en La Vanguardia en Barcelona de gente que trabaja gestionando contenidos en Facebook, en Meta, en Instagram, bueno, pues contenidos de que pueden estar publicados o no. Y esa gente pues recibe atención psicológica porque ven contenidos de lo más duro, es decir, ven gente degollado, sí, no, es el contenido duro que está ahí, ¿vale? Hay gente que cuelga, hay gente que... Y esos son los moderadores de contenidos. Entonces Zuckerberg tenía un gráfico que decía, mira, siempre pongo una línea roja, ¿vale? Es decir, una línea roja significa que a partir de ese punto, ese contenido yo no lo permito en mi red social, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, que es, pues imagínate, yo permito que se vea pues a 2 personas insultándose, ¿no? Grabándose en vídeo y tal, pues eso lo permito y que se pueda publicar, ¿vale? Si esas personas pues de golpe se empiezan a pegar, también lo permito, ¿no? Si hay uno que pues noquea a otro, también lo permito, ¿vale? Pero si se ve de otra manera explícita como uno coge el brazo y se lo rompe, etcétera, etcétera, o le clava un cuchillo o lo que sea y tal, esa es la línea roja, ¿vale? Pues Zuckerberg decía que cuanto más se acerca el contenido a esa línea roja, más compartidos tiene, más comentarios tiene, más etcétera, etcétera. Entonces, claro, es cuando el contenido se hace más viral, cuando llega a todo el mundo,
cuando todo el mundo comenta, todo el mundo habla, ¿vale? Entonces, ahí es cuando condiciona el comportamiento. Y eso pasa en todo. Pasa con la pornografía, pasa con, ¿no? Es decir, una escena de sexo normal, pues ya a mucha gente le parece como, bueno, ¿vale? Y la gente lo que busca es más y más y más. Y en redes sociales exactamente lo mismo. Es decir, extremo. Y extremo el contenido malo, ¿vale? Digamos, el contenido bueno, si digo extremo, de que pues, si tú grabas un viaje normal y corriente, será un contenido más o menos aburrido. Si le pones una música, grabas con el móvil así, ¿no? Todo el mundo hace eso hoy en día, ¿no? Con contenido. Yo hago pruebas, ¿eh? Tengo en Instagram y hago pruebas y me río porque la gente es como, qué chulo y tal. Pienso, bueno, pues que si lo cuelgo normal, nadie reacciona ni hace nada, ¿no? Entonces parece que sea como una especie de rueda, ¿no? Y esa es la parte tecnológica, ¿no? Entonces, yo sobre todo es eso, es el hablar con los hijos y las hijas de lo que hay en el día a día. Es decir, oye, a veces, ¿no? Cuando en casa pues, comentamos alguna noticia que ha aparecido y tal, pues lo ponemos, ¿no? Pero es real, seguro, ¿no? Hoy en día con inteligencia artificial y tal, pero es real. Pero a ver, es que hemos visto solo un trozo de vídeo, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Y muchas veces, pues, debatir, hablar, etcétera, etcétera. Y un consejo, una parte muy importante que es, y creo que lo hemos perdido mucho, que es el decir no lo sé. Oye, soy muy fan, del no lo sé. Es que parece que tengamos que opinar de todo, ¿no? Sí. Porque el hecho de, en ese momento, yo veo algo en X, en Instagram, de donde sea, y a mí me enciende y yo comento y tal, y no, pues, es que a mí se me escapa esto. Sí. Yo lo siento mucho, ¿eh? A mí ahora hay muchas situaciones que es como decir, mira, lo siento mucho, pero no lo sé porque no entiendo el contexto, no entiendo, ¿no? Ahora todo el mundo, ¿no? Está opinando de Israel, Palestina y demás, y parece que te tengas que poner en una de las partes, ¿no? De unos o otros, pero ¿cómo es de...? No, es que no lo sé. O sea, no entiendo el contexto, no entiendo la situación, no he entendido todo el contexto a nivel general de años, no entiendo lo que ha pasado, no sé si lo que me están contando es verdad. O sea, y decir no lo sé, yo creo que también es una muy buena manera con la tecnología, de educar a los hijos. Porque no se tiene que opinar de todo. No, yo completamente de acuerdo con esto. ¿Qué otras estrategias crees que se pueden usar sobre todo con niños y adolescentes? Vale, mira, pues aparte de hablar cuando hay un dispositivo, por ejemplo, y algo que doy consejos, ¿no? Y repito, con todos, con niños, adolescentes y gente mayor, que es las aplicaciones por defecto, cuando las instalas, ya ves por dónde van cuando te dicen permite notificaciones. Es decir, es la manera que tienen de decirte, ¿no? Y ahora, volviendo al inicio del podcast, ¿no? Es la bombilla, ¿no? La bombilla es la notificación. Es decir, pum, cuando hay la bombilla generamos dopamina porque hay notificación. No sé lo que habrá, no sé quién me habrá escrito, etcétera, etcétera. Pues lo primero es apagar notificaciones, ¿vale? Es algo que te cambia la relación con el dispositivo móvil, por ejemplo. Es decir, en lugar de ser él quien me avisa, ¿vale? Estamos en el podcast y yo después miraré si tengo correos electrónicos, si tengo WhatsApp o si tengo llamadas, ¿vale? Hay una diferencia importante entre que te avisen o que tal, ¿no? El segundo es, si tú eres consciente de que hay algunas aplicaciones que te quitan tiempo, por ejemplo, ¿no? Pues mira, es que yo... no hay nada malo, ponerte 30 minutos a perder el día en Instagram si quieres para distraerte o no hacer nada, ¿eh? Pero decir, oye, mira, pues yo cuando abro esta aplicación, pues que me consume mucho tiempo, pues ponerte límites. Hoy en día, pues por ejemplo, cualquier dispositivo móvil, pues oye, 15 minutos en esta aplicación o 30 en la otra, o la Play, ¿no? Pues 30 minutos o una hora, y 30 es una hora. Y que entienda, sobre todo en el caso del menor, ¿no? Que 30 minutos o una hora es para divertirse y ya está, y que después... y gestionar también, ¿no? Las emociones de esa partida también. ¿Por qué te enfadas? O sea, no, es un juego, ¿no? Y explicarle, ¿no? Que es un juego y que hay un algoritmo detrás que a lo mejor lo que quiere el algoritmo es que pierdas o que ganes, ¿no? Y que tú, por mucho que hagas, ¿no? Lo que tienes que hacer es, bueno, me lo voy a pasar bien, ¿no? Voy a desconectar un rato y demás, ¿vale? Y después otra que es en caso de que pues sea más necesario, por ejemplo, el hecho de eliminar una aplicación. Yo he eliminado un juego. Yo juego a Clash Royale. Y había un momento que era como, bueno, es que hay un algoritmo aquí que por mucho que lo hagas muy bien, el algoritmo siempre quiere que ganes o pierdas cuando él quiera para entonces condicionarte el comportamiento. Eliminé Clash Royale. Y ya está. Porque al final era como, bueno, tengo que pasármelo bien y estoy jugando un juego que al final no me lo estoy pasando. Compulsivamente, ¿no? Claro, no por compulsivo, simplemente es porque no disfrutaba del juego. Yeah. Es decir, yo quiero jugar a un juego, sea con el móvil o con la Play, para desconectar. Y mira... ¿no? Un día de trabajo y demás, pues mira, me tomo una pausa de 15 minutos o 30 y hago una partida y juego y me lo paso bien y desconecto. Pero hay un momento que desconectas, pero ya te pones más nervioso. Entonces ahí es donde dices, oye, no estoy desconectando, lo que estoy haciendo es ahora encima cabrearme más y va a tener consecuencias después en el día a día, ¿no? Quizás. Entonces, fuera.
Y después algo que digo en las escuelas y demás, que es el hecho de que hay veces que necesitamos ayuda externa. Es decir, hay veces que como padres, como madres, como hijos y demás, necesitamos ayuda, ¿vale? Entonces el hecho de ir a un psicólogo hay veces que es necesario. Y tendríamos que dejar oye, el psicólogo es que estás loco, estás mal. No, al revés. O sea, todo el mundo tiene un mecánico, todo el mundo tiene un dentista, todo el mundo tiene un abogado quizás, pues tengamos un psicólogo. Yo era psicólogo, y en la época de mi vida que estaba perdido, y el psicólogo para mí es una excelente persona que te ayuda a encontrar un camino. Y hay un momento que tú no lo ves y esa persona, y agradecido, no, vamos. Es que recomiendo ir al psicólogo siempre porque es alguien que desde dentro de casa no lo puede solucionar y que tú puedas, ¿no? Encontrar a alguien que te ayuda a encontrar el camino, que te hace dar cuenta de, hostia, realmente es que estoy estaba muy equivocado, ¿no? En ese momento. Y consejos después un consejo que doy mucho y que sobre todo que es para muchos padres, ¿no? Además que es dar ejemplo, ser el ejemplo en casa a seguir. Eso me lo dicen muchos jóvenes, que es como, vale, pero es que mis padres están igual de enganchados. Yo pongo un ejemplo que es como decir, yo no sé qué pasa y se ríen, ¿no? Muchos padres y madres, que es que no sé qué pasa en los hogares de este país que el baño, que es un sitio donde tienes que ir a hacer una operación de 2 minutos, 3 si tienes un mal día, se convierte en unas horas allí. Horas sentada, que además es antihigiénico, que se levanta la gente con las piernas dormidas, entonces es como ser... Y la gente que está en casa también lo ve, es decir, es como, oye, tengo a uno en el sofá con el móvil, el otro está en el baño que ha entrado hace 30 y pico minutos y demás. Entonces, ser el ejemplo. Es decir, oye, pues tengamos, ¿no? más tiempo de desconexión, ¿no? Y después cuando vas a dormir, si quieres, pues miras 30 minutos o lo que sea. Y demás. Uy, no, antes de dormir no me digas, no, pero hay gente hay gente que no, pero por ejemplo, yo utilizo pantallas por la noche, miro una película, un trozo y tal, y pum, dejo, y ya está. Es que no hay nada malo, es que la cosa es esa, es decir, porque lo que a uno no le sirve, al otro tal, ¿vale? Por ejemplo, a un menor no le diría, no, con el móvil y demás, no, pero simplemente si puedes estar 15, si quieres estar 15 minutos y demás y tal, pero no te vas a dormir a las 3 de la madrugada o a las 4, ¿vale? Esa es la parte problemática, ¿vale? Pero fíjate, depende mucho de cómo pensemos, ¿eh? Porque si no es como... No, y el tema de las pantallas por la noche, por calidad del sueño, es otro tema distinto, ¿eh? Pero regulación del ritmo circadiano es muy disruptivo. Claro, pero bueno. Sí. Sí, no, porque además alteras todo el sistema, sí, lo sé, sí. Pero bueno, es como hay gente que es muy nocturna, hay gente que es muy diurna, ¿no? Eso es como siempre, ¿no? Por ejemplo, yo soy de levantarme súper temprano y me puedo dormir con una pantalla y al día siguiente haré tal. Bueno, sí. Conocimiento, todo el mundo se conoce a sí mismo de lo que puede, de lo que no debe y demás, ¿no? Pero bueno, que al final es también, sobre todo, el hecho de también, por ejemplo, otro ejemplo y otro que sirve que es, queremos a veces eliminar cosas, ¿no? Eliminemos el móvil, ¿no? Y tal, no sé qué. Vale, pero hagamos algo. O sea, propon algo de hacer con tu hijo, ¿no? Y propon algo. Y tú comprométete también a decir, pues oye, yo también llego a casa y dejo el dispositivo y hacemos algo juntos, etcétera, etcétera. Yo creo que sobre todo para los más jóvenes y demás, incluso para los adultos, es un tiempo que es súper beneficioso el hecho de hacer otro tipo de actividad y demás. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Que digo, es que el hecho de trae el móvil, quita para... Y se lo quitan y el padre y la madre continúan con el móvil. Sí. Que es un aprendizaje absurdo eso, o sea, no sirve para nada. No, al revés, propon cosas. O sea, ¿no? Mi hijo está siempre en la habitación encerrada y no dice nada y no sale. Digo, claro, es que un hijo no te va a decir, vamos a dar una vuelta por Castelldefels, no te lo va a decir en la vida. Entonces, tienes que proponerlo tú, ¿no? Y por último, el hecho de la mesa. El cenar en la mesa, yo creo que es de las pocas cosas que hacemos en común la familia cada día, ¿no? Que estemos todos juntos, porque uno tiene un trabajo, otro tiene otro, y horarios diferentes y demás. Eso tendría que hacer un espacio sagrado de hablar, de reflexionar, de estar en familia, de compartir momentos. Y yo creo que es potente por eso, porque tenemos muy poco tiempo de estar. Y en la mesa, o sea, no sé, el tema del dispositivo móvil es decir, alguien saca el móvil. Además, lo sacamos por tonterías, si te fijas, porque es... ¿Cómo se llamaba el actor aquel de la serie? Espera, y sacas el móvil para buscarlo. En el momento que uno saca el móvil, los demás sacan el móvil. Es verdad, sí. Y entonces es como decir, no, vamos a exprimir un poco el cerebro ¿no? De utilizar la memoria, de cómo se llamaba y tal. Y si no lo sabemos al final, pues ya lo buscaremos después. Pero en la mesa vamos a intentar, ¿no? A la mínima que uno saca el móvil, además ya tiene una notificación, mira, aprovecho para, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es de los momentos más bonitos que hay
en nuestro día a día para poder compartir en familia. Me gusta porque, o sea, estás orientando todo a cómo sustituir el espacio que ahora el móvil se ha quedado, ¿no? Dentro del tiempo y del niño, cómo sustituirlo por tiempo social de calidad, ¿no? De alguna manera. Bueno, o sea, no es eliminar el móvil, sino es decir, el móvil tiene que desaparecer en estos espacios porque hay un tiempo de calidad social, ¿no? Que es un poco lo que pasa ahora, que estamos perdiendo el tiempo de es que es eso. Yo para mí va ahí, ¿no? Claro, sí. Para mí es eso. Es decir, el hecho de que un hijo se eduque con lo que ve de otros contenidos y de otras personas, en lugar de estar educándose con lo que tú quieres transmitirle como padre, como madre, ¿no? Entonces, y como siempre, habrá gente que le estará bien, ¿eh? Hay gente que es para yo estar bien y cenar bien, le doy un móvil a mi hijo y en el restaurante y yo ceno tranquilo porque así el niño no molesta. Hay gente que es así, o sea. Yo nunca lo he hecho. Al coste que tiene esto. No, porque además el aprendizaje del niño es como, muy bien, o sea, monto aquí un drama y un pollo y tengo premio. Pues la siguiente vez voy a montar, ¿no? Claro. Pero repito, es muy difícil, cada situación de cada persona. Es que el ser humano intentamos generalizar todo, de hacerlo de cierta manera todo y no se puede hacer de manera única todo. No, pero sí que hay como unas guías generales que luego a partir de aquí tú encuentras tu camino, ahí donde darás de menos y demás, pero ahí tiene que haber unas guías generales. Yo creo que sí. Al final es como nadie te enseña a ser padre, a ser madre, a ser hijo. O sea, es como es, y tú vas haciendo lo mejor que puedes según tú crees y según tú haces, ¿no? Entonces, que yo, por ejemplo, haya dejado cierta libertad con el dispositivo en mis hijas no significa que todo el mundo tenga que hacerlo así, porque hay gente que creerá que no, que lo mejor, oye, perfectamente bien. Pero como todo, ¿eh? O sea, hay gente que prohíbe otra cosa y hay gente que prohíbe otra. Me parece genial. Pero yo creo que lo importante es eso, el volver a esa parte que yo creo que hemos perdido, que es el hecho del ser humano, ¿no? Mira, siempre digo que tendríamos que tener todos un fuego en casa, un fuego en el suelo. Eso uniría segurísimo. Seguro. Porque nos tiraría al nuestro... ¿no? Y contar cuentos alrededor del fuego. Sí, porque es algo que es hipnótico, ¿no? Tú pones un fuego y demás, a la mayoría de gente le sale su gen ahí que tiene primitivo de hace miles de años, porque esto lo arrastramos. Queramos o no, nos guste o no, nos lo arrastramos. Y eso uniría. Escucha, Jordi, tú que estás metido en este mundo, ¿crees que ha habido un cambio de perspectiva? O sea, ¿crees que hemos pasado los años salvajes donde había una nueva tecnología que no sabíamos qué hacer y ahora ha habido como un cambio de conciencia? Bueno, es que la tecnología siempre provoca estos cambios. Es decir, ¿no? Ahora estamos hablando de redes sociales y demás. Bueno, si abrimos el melón de la inteligencia artificial, claro, es verdad, quedaría para otro. Entonces, el ser humano se va adaptando. Las novedades siempre nos gustan, ¿no? Y por eso enganchan las pantallas, porque es una novedad. Y las novedades, que pasen cosas y demás, ¿no? Intentar sacar patrones ahí de qué es lo que pasa, cómo funciona y demás, nos enganchan, ¿no? Y qué curioso cuando cuelga una cosa es más viral. Y eso nos engancha. Y lo que pasa es que siempre... Evolutivamente, siempre en la tecnología no hay un subidones, pues las aguas vuelven a su cauce y demás, ¿no? Pues pasa siempre igual. Entonces, es cuestión de ir adaptándose y de ir que es un estrés, ¿eh? O sea, yo trabajo de esto y demás y para mí cada día es como, ¿qué pasa, no? Con la inteligencia artificial lo estoy viendo, es decir, sacan la inteligencia artificial y cada semana es como 10 años más adelante. Sí, es brutal. Es espectacular. O sea, ahora mismo, por ejemplo, alguien puede coger esto y clonar nuestras voces, caras y demás y decir que hemos dicho otra cosa. Sí. Bueno, yo uso clonadores de voz. Sí. Hacer ciertas cosas, sí. Sí, pero la tecnología es buena, ¿no? Por ejemplo. Para mi propia voz. No, por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, introduzco en casa la inteligencia artificial. ¿Tú la introduces? Sí, y he hablado muy abiertamente de ella, de pros y contras. Vale. Sí, la utilizo la utilizo, o sea, la utilizo y demás. Pero, por ejemplo, a mi hija pequeña, por ejemplo, cuando le dije, mira, ven un momento, y le puse ChatGPT. Le digo, porque el día de mañana seguro que vas a oír hablar de ello y seguramente tal. Y le dije, ¿te has leído el libro? Pues se tenía que leer un libro para la escuela. Y dice, sí. Digo, vale, pues dile a ChatGPT que te haga un resumen. Y compara, ¿no? Entonces, hazme un resumen del libro tal, y mira, leyó todo. Y dijo, pues dice, sí, pues oye, pues bastante bien. Digo, vale, pues vamos a hacer una cosa. Ahora, dile que te haga un resumen específico del capítulo 1. Y ahí había algo que no cuadraba, ¿ves? Y entonces ahora empieza lo del 2.
Y ahora dile que te haga un resumen de por qué el personaje en el capítulo 1, en el capítulo... Y ella veía que eso iba muy rápido y demás, pero que había algunas cosas que fallaban. Entonces mi aprendizaje lo que quería era de PES, es decir, está muy bien porque va muy rápido, te genera un resumen, te hace lo que tú quieras, etcétera, etcétera, pero siempre tienes que tener una base. Porque si no te lees el libro, la gente es como, vale, pues dice esto y es lo que me creo. Sí, sí. ¿Vale? Entonces es una buena manera de hablar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para muchos padres y madres, como ya tenía bastante con esto, que ahora la inteligencia artificial y ahora y tal, pero da unas posibilidades enormes. Y escucha, déjame, es una pregunta que tendrá dos partes, ¿no? La primera es, volviendo a redes sociales, ¿tú crees que la exposición que han tenido los jóvenes a las redes tendrá un impacto a largo plazo? ¿Tú crees que habrá como, no vamos a decir una generación perdida porque es muy extremo, ¿no? Pero que habrá como una generación que arrastrará el impacto de haber tenido esta exposición, de tener menos atención, de más ansiedad en general? Bueno, es que quizás nosotros también nos ha pasado. Bueno, entonces hemos arrastrado nuestras porque cosas, nosotros, ¿no? los que en los 90 aprendimos a no utilizar quizás y buscar en Google o la Wikipedia, pues igual, ¿no? Nos ha hecho también el hecho de cambiar la manera de hacer las cosas y demás. Pero, por ejemplo, la tecnología también te permite ser mucho más eficiente. Es que, sí, por eso decía lo de prohibir, porque si no estaríamos ahora con la máquina de escribir y queríamos volver a la imprenta y después a escribir a mano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... o sea, que tú no eres apocalíptico en este sentido. No, yo creo que hay que encontrar en la conferencia pongo una diapositiva que es encontrar, yo creo que el objetivo es encontrar un equilibrio. O sea, es encontrar un equilibrio de la tecnología. La tecnología ni puede reemplazarlo todo, ni podemos dejarla aparte. Es decir, hay que encontrar un equilibrio ¿no? en nuestro día a día, de utilizarla bien, de generar cosas que sirvan, que creen valor, oportunidades y demás. Y después, elementos de distracción siempre habrá. O sea, siempre habrá. Es decir, siempre habrá empresas que querrán tu tiempo para ganar dinero. O sea, TikTok gana 20 billones de dólares de beneficio al año. Instagram 39, casi 40 billones con B. O sea, sí. Gracias al tiempo de las personas y demás. Entonces el equilibrio es ese. Es decir, oye, ¿por qué estoy haciendo yo tantas horas en lugar de dedicarlas a otras que quizás me motivan más y que puedo estar mejor conmigo mismo? Vale, y la segunda parte de esta pregunta es ¿qué impacto crees que tendrá justamente la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que impacto ya no que tendrá, que ya tiene, ¿vale? Es decir, el hecho de haber, como siempre, ¿no? El equilibrio, es decir, como parte buena, ¿vale? Pues el hecho de coger y decir, pues mira, operaciones que antes costaban mucho más hacer, pues son mucho más rápidas, más ágiles, personalizaciones, o sea, se abre un mundo infinito de posibilidades. Y después la parte, digamos, más que hay que tener en cuenta y que hay que vigilar, etcétera, etcétera, es el hecho de las noticias falsas, los contenidos falsos, que esto es un lenguaje que va aprendiendo de lo que dicen los usuarios, de lo que se nutre y demás. Entonces, puede ser que haya una inteligencia artificial que esté errónea desde el principio y que eso vaya condicionando, ¿no? Mira, yo hago muchas pruebas. Es decir, la mejor manera que puedes hacer es probarlo siempre, ¿no? Y ver para qué te sirve, ver dónde falla, ¿no? Y a partir de ahí decir si eso la vas a utilizar o no. Y hay veces que he dicho, oye, pues genial, porque me ha ahorrado pues, tiempo, ¿no? El hecho de pues, redactar un correo electrónico, como ejemplo muy básico, hasta, yo qué sé, darme ideas para, lo que sea, una temática, ¿no? De la que quieres hablar, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque te ahorra tiempo. Siempre tienes que poner, para mí, la parte tuya propia, es decir, vale, me has dado un guión o me has dado una idea de contenido, pero yo pues, lo voy modificando y demás. Pero hay cosas que fallan. O sea, yo, por ejemplo, he dado series de números y digo, encuéntrame la media, y la media no es esa. Entonces le digo, no es la media. Y me dice, perdón, es esta. Digo, no, tampoco es. Mis disculpas. Digo, sí, vas pidiendo disculpas, pero tú, si no te pides disculpas, la información ya la has dejado ahí, ¿no? Entonces, sí, para mí es eso. Entonces, el futuro para mí es muy potente, pero igual que Internet. O sea, es que si tiramos atrás, mira, tengo una captura del ordenador de cuando un medio de comunicación que decía en el año 70, cuidado con la televisión que se está convirtiendo en un fenómeno de masas y puede condicionar y bla, 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 ¿no? Entonces, claro, eso era el 70, ¿no? La televisión era como el enemigo, ¿no? Y después, cuando aparece Internet, un recorte del periódico El País, del año 2001-2002, que decía, hay gente que cuidado, no sé si os acordáis de la época, de que hay gente que en el trabajo está navegando y hay gente que liga online y tiene relaciones online, ¿no? Por el chat y etcétera, etcétera. Y eso era lo que preocupaba en ese momento, ¿no? Entonces, Internet al final, pues oye,
ha ido evolucionando, nos hemos ido adaptando, ha habido cosas que se han ido haciendo bien y otras que se han ido haciendo mal, pero la tecnología para mí siempre intento ver la parte más buena y positiva, que es la que nos permite, por ejemplo, hacer este podcast. Sí. Déjame que haga de abogado del diablo aquí. Sí. Y es, por ejemplo, has puesto el ejemplo de la televisión, ¿no? Yo, de pequeño, yo creo que yo pasaba 2 horas al día en la televisión, creciendo fácilmente. Yo a mis hijos no ven esta cantidad de televisión. Ven televisión el fin de semana, después de comer, sábado y domingo, un par de horitas. Durante la semana no se ve televisión en casa, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay un aprendizaje que tenemos que hacer de cuál es el uso correcto de esta tecnología y que no es... El problema es que ha invadido tanto nuestras vidas que es lo que decías tú antes, ha sacado el resto de las cosas. Claro. Y es como recuperamos las cosas valiosas sin perder la parte beneficiosa, ¿no? Pues al final sí que el fin de semana pues pueden ver una serie, una película y nos lo pasamos bien, pero este equilibrio yo creo que muchas veces no tenemos que explorar mucho antes de descubrirlo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, con la inteligencia artificial me da miedo que cuando llegue, bueno, estamos empezando, lleva un año, ¿no? Sí. Pero que mi hijo pues llega un momento que diga, ¿para qué voy a aprender nada? Si lo tengo todo aquí en el ordenador, ¿para qué voy a hablar con nadie si tengo aquí un amigo simpático? Puede pasar, ¿no? Sí. Bien, pero es, por ejemplo, imagínate que ahora, en lugar de, ¿no?, hablar el mismo idioma, yo hablase swahili o chino, ¿no? Y que a través de estos cascos la propia inteligencia artificial, mientras yo voy hablando, te va traduciendo. No, claro. O sea, no, es como herramientas y posibilidades infinitas, claro, y que nos ayudará mucho, sí, pero... Y ya se está desarrollando esto. ¿En qué momento, ¿no? ¿En qué momento tienes que acceder a ellas y en qué momento son beneficiosas y cuándo no lo son? Sí, pero yo creo que el futuro es muy incierto. Y aparte que es que nadie va a saber nada. Y el miedo es lo que lo paraliza todo. El miedo a no sé cómo va y me da, ¿no? El móvil me da miedo y la inteligencia artificial me da miedo y tal. Y hay un momento que dices, bueno, puedes vivir con miedo, ¿no? O puedes coger y decir, oye, pues voy a intentar a ver a mí personalmente, a nivel global, ¿vale? Cómo funciona esto y qué consecuencias tiene y qué repercusiones y para qué sirve y si me ayuda, etcétera, etcétera. Porque si no, cuando estábamos estudiando mecanografía, ¿no? Era como salía en el ordenador, a mí me da miedo que, ¿no?, la gente no tenga... Bueno, es que evolutivamente todo ha ido cambiando y todo ¿no? va saliendo. O sea, ahora si tiramos atrás, cuando se inventó el vehículo, ¿qué pasaba? La gente atropellaba, ¿no?, al principio, ¿no? Porque no veía, ¿no? Bueno, tenemos aquí a Audi, ¿no? Sí. La atropelló el tranvía, en ese momento la tecnología era el tranvía. Sí. Y por ir así, mira. Bueno, las tecnologías no son ni buenas ni malas, son cómo las uses, ¿no? Exacto, pero es como un cuchillo. Esta conciencia de cómo usarlas no siempre llega al mismo momento que llega la tecnología, ¿no? En general llega mucho más. Lo que pasa es que la tecnología, y esto para mí es un gran hándicap, el hecho de que el dispositivo móvil es la primera vez, creo, ¿no?, como tecnología, ¿vale?, que la tenemos 24 horas encima. Y eso es un hándicap muy grande. Porque claro, tú estás, o sea, en cualquier momento puedes acceder a, ¿vale? Entonces, esa es la parte, ¿no?, de decir, la tecnología, ¿no?, el hecho del dispositivo móvil, porque si ahora miramos los trabajos de antes, ¿no?, se quedaba el ordenador en el trabajo, ibas a casa y el ordenador no había, ¿vale? Y hoy en día lo que conlleva que es responder correos a las 11 de la noche, estar pendiente de asuntos, no sé qué, 1 de la madrugada, un mensaje de que mañana a primera hora mires y tal, y es un continuo estrés, pero para todo el mundo, no solo para los jóvenes. Entonces, ahí es donde también hay que hacer la reflexión sobre qué uso hacemos de la tecnología en nuestro día a día. Sí. Jordi, estoy aquí mirando el guión que tenía y no sé si nos dejamos alguna cosa. No, lo hemos oído bastante, ¿eh? Sí, no, yo creo que sí. No sé, alguna cosa nos habremos saltado seguramente. ¿Hay algo que crees que no hemos dicho, que tendríamos que haber dicho alrededor del uso de las pantallas en jóvenes, adolescentes o adultos? No, yo un poco el resumen es ese, ¿eh? Yo creo que es que la tecnología para mí es más buena que mala, ¿vale? Pero sobre todo hay que volver a pensar continuamente del uso que hacemos. Yo creo que la reflexión es esa. Porque todos más o menos pecamos de... Es decir, ¿no?, mucha gente, no, yo no tengo tal, yo no tengo... Bueno, vale, pues perfecto. Pero es que después el que no tiene tal está en casa, en el baño y tal, en el baño y demás, ¿no? Y después hay
muchas veces se habla, ¿no? De que, bueno, es que mira, hay gente por la calle con el móvil. Bueno, cuidado, es que no sabes lo que pasa en ese momento. Igual está muriendo un familiar suyo, igual es una urgencia y para la tecnología es muy buena para eso, ¿no? Para en ese momento estar tal, ¿no? Estar ayudando o estar comunicándote con una persona. Pero hacer una reflexión sobre todo del uso que hacemos dentro de casa. Yo creo que sobre todo es eso. Dentro de casa, incluso te diría dentro de las oficinas, ¿no? Ahora si hablo el melón ya de las reuniones, donde tenemos una reunión, ¿no? Imagínate que yo ahora cojo y me pongo así mientras me haces la entrevista, quedaría como mal, ¿no? Pues, Claro. pues hacer reflexión del uso que hacemos. Yo creo que sobre todo es eso. Porque la tecnología es muy potente y es muy buena y nos ha ayudado muchísimo y nos va a ayudar aún más. Nos va a ayudar aún más. Pero el hecho de tener el dispositivo móvil cerca continuamente y demás es una tentación que deberíamos reflexionar sobre todo sobre eso. Porque yo creo que además la parte más oscura es esa, ¿no? La del móvil. Claro. Porque cuando hablas de tecnología, ¿no? Micrófono y tal, eso es... No, bueno, no, es el móvil. Pero es el decimos smartphone. pantallas y El smartphone sí. es Y tablet, ¿no? es sobre todo eso, ¿no? Sí, pero incluso tablet la tienes en casa, ¿me explico? Tú sales a la calle y vas con el dispositivo móvil, ¿no? O vas en el coche y tienes el dispositivo móvil. Claro. Yo creo que esa es la reflexión, es esa, es qué uso hacemos con eso y cómo servimos de ejemplo, ¿no? En caso que tengamos hijos o hijas, a nuestros hijos, nuestra pareja, quien sea. Sobre todo eso. Muy bien, me gusta esta reflexión final. Gracias. Jordi, ¿dónde te puede seguir la gente? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que es que yo tengo mi página web pero no tengo nada, en Casa Herrero cuchara de palo que dicen, ¿no? Y yo utilizo para el tema de difusión de cosas, utilizo LinkedIn. LinkedIn, sobre todo. Sí, sobre todo LinkedIn. Vale. Estuve en Twitter y ya creo que desde que empezaron los algoritmos a hacer sus más y sus menos y demás, y bueno, tengo mi propio Instagram, pero al final es como, ¿para qué me queréis seguir? Si es como, ¿no? Seguir a alguien que es anónimo, bueno, que sí, me has visto en una pantalla y demás, pero es ese chafarderismo, ¿no? Que nos gusta de buscar a esa gente. No, sobre todo te diría que donde más activo soy es en LinkedIn. Vale. En LinkedIn es donde más activo soy porque cuelgo sobre todo cuando hago conferencias, cuelgo reflexiones, cosas que leo, etcétera, etcétera, es donde más. Pues pondré en las notas del episodio enlace a tu LinkedIn. Sí, perfecto. Sí. Fantástico. Que digan, te he oído en el podcast. Claro, sí. Uriol y tal. Y escucha, te hago una pregunta final, así un poco ya saliendo del tema. Dime libros que han marcado tu vida. Pues mira, ahora aquí vas a decir, ¡bum! Mira, decías el tiempo de leer, ¿vale? Yo casi que no he leído nunca. No has leído, tú no Pero lees. Desde que aparece Internet, a mí es un antes y un después. Es decir, la cantidad de información que he leído gracias a Internet, para mí que también es leer, ¿no? Pero a mí el hecho de... Yo soy muy, como decimos aquí, inquieto, ¿no? Sí. Inquieto, de nervioso y demás, y el hecho de un libro a mí ¿vale? Y desde pequeño, desde pequeñito, ¿eh? Y nunca me ha llamado, ¿vale? Pero en cambio, cuando apareció Internet, el hecho de cómo funcionan las cosas y leer esto y leer lo otro, etcétera, etcétera, ha ido mucho. Entonces, el libro que te diría que más, ¿vale? Es uno de Robert Sapolsky, ¿vale? Que se llama Behave, ¿vale? Se llama, en español está como Compórtate, ¿vale? Es un libro que tiene muchísimo que ver, es muy denso, porque va sobre biología, ¿vale? Y comportamiento de las personas, ¿vale? Ahora se ha sacado otro muy bueno que es como que no existe el libre albedrío, es decir, que la libertad no existe porque venimos condicionados previamente. Es de Robert Sapolsky, que es un profesor de biología y neurociencia en Stanford. Y me gusta porque él hace la reflexión de cuando tomamos una decisión, ¿por qué la tomamos y qué es lo que ha pasado antes, ¿no? Y entonces explica el lóbulo frontal, el cerebro, la dopamina, explica todo, ¿vale? Y lo explica en 3 grandes partes del libro, que es una primera, que es lo que pasa, qué pasa milésimas antes de tomar esa decisión, ¿vale? Es decir, porque alguien es capaz de apretar un gatillo o alguien es capaz de hacer algo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa milésimas de segundo antes? ¿Qué es lo que pasa, pues, una semana antes? ¿Qué es lo que pasa meses, años antes? ¿Y qué es lo que pasa millones de años antes? Y cómo esto tiene... ¿no? Vale. Tiene un peso en las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Y te marca porque realmente hemos olvidado, ¿no? Esta parte del ser humano natural, de por ejemplos, ¿no? Es decir, de que en estudios que hacen, en experimentos de que, ¿no? Por ejemplo, de que, pues, yo qué sé, hacen una reunión con varias personas y están, pues somos 4 y están 3 compinchados, ¿vale? Y yo no lo sé, ¿vale? Entonces... todo el mundo habla y tal, pero de golpe todo el mundo, ¿vale? Pues
se hacen más caso entre ellos, a mí me dejan como a banda, ¿no? Si jugamos a un juego, pues ellos ganan y yo no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo como adulto, ¿vale? La mayoría de adultos lo que hacen es, bueno, no pasa nada, es decir, es gente pues casi que ni conocía, pues si no les caigo bien no pasa nada, etcétera, etcétera, pero en cambio a un joven le pesa mucho. Porque un joven eso es como un rechazo. Sí. ¿No? Y entonces te hace ejemplos y en algunas partes es muy denso, pero en otras es muy entendible de por qué hacemos las cosas y por qué nos comportamos como nos comportamos. Hostia, pues me lo leeré, ¿eh? Para mí es un libro que es de estos de tirar atrás. O sea, leer y tirar atrás. Porque para conceptos y demás ¿no? de biológicos y demás que si uno no está familiarizado, pues como yo, pues me cuestan. Pero para mí es un libro que es como wow. Vale, Behave, ¿no? Behave. Compórtate. Robert Sapolsky tiene unos vídeos en YouTube, por si alguien también quiere verlos y demás, súper interesantes. Súper interesantes. Nos explica la parte de la dopamina y todo eso y demás, y tiene unos libros súper. A mí es un nombre de los que te marcan, ¿no? De gente que no conoces que dices, wow. Muy bien, pues me quedo con este consejo. Muy bien. Jordi, ha sido un placer. Oye, para mí también. Para mí también. Muchísimas gracias a ti por la invitación.